Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Izuku, ¿termo qué? Preguntó, confundido. Atsume, un sistema de enfriamiento termoacústico. La gran mayoría de los sistemas de enfriamiento para alguien como Endeavor serían inútiles, muy pesados o se incinerarían. Pero un sistema termoacústico es diferente, explicó con entusiasmo. Tap tap. Empezó a buscar en diferentes páginas y vídeos para encontrar un ejemplo. Atsume. Este tipo de sistemas utilizan un generador acústico que convierte energía eléctrica o térmica en ondas sonoras de alta intensidad. Esas ondas viajan dentro del tubo de resonancia, donde ocurre la verdadera magia. Al resonar a una frecuencia precisa, generan variaciones de presión que hacen que el gas dentro, usualmente helio, porque es ligero y veloz, aunque el aire también funciona, se comprima y se expanda en un ciclo oscilante. Luego viene el estaco regenerador, que está lleno de placas o estructuras porosas. Cuando el gas se mueve a través de él, intercambia calor con las paredes del stack. En un extremo se calienta y cede calor, y en el otro se enfría y lo absorbe. FSSSS. Así es como se extrae el calor de un lado y se transfiere al otro. Después, con intercambiadores de calor bien puestos, puedes enfriar un espacio o un objeto. Izuku. Gracias a los años junto a Atsume, fue capaz de entender lo suficiente. Sus ojos se iluminaron. En pocas palabras. Atsume. Exactamente. Izuku/Atsume. Usaremos el calor de Endeavor para enfriarlo. Gritaron al unísono, emocionados. Atsume. Muy bien, Izuku, tendremos que trabajar con todo lo que tengamos, dijo, ya planeando los próximos pasos. Izuku. Si hago esto, quizá no pueda, da igual, tengo que apoyar a Atsume en esto. Por supuesto que sí. Respondió con determinación. Ambos se pusieron a trabajar. Aunque tenían varios meses para hacerlo, el tiempo era un lujo. Scratch Scratch. Tenían que probar múltiples prototipos, investigar sobre estos sistemas y diseñar uno que pudiera adaptarse a un traje de héroe. Atsume se dedicó a investigar día y noche para crear el sistema. Aunque ya había trabajado con uno antes, acoplarlo a un traje de héroe era algo completamente diferente. Izuku se enfocó en investigar más sobre Endeavor. Los trajes que había usado a lo largo del tiempo, su estilo de lucha y los diferentes equipos que había empleado, con el objetivo de darle a Atsume los consejos necesarios para que el equipo fuera del agrado de Endeavor y no interfiriera con su estilo de pelea. Pero se toparon con algunos contratiempos. Izuku. Pant pant. Abrió la puerta, algo agitado. Perdón, tuve un contratiempo, pero vine lo más rápido que pude. Atsume. Está bien, solo que hay un pequeño problema, dijo, frunciendo el ceño. Izuku. ¿Y ese es? Atsume. Ya hablé con el consejo del concurso y autorizaron el proyecto. Recibiremos un presupuesto para crearlo, pero... Izuku. ¿Pero? Preguntó, preocupado. Atsume. Necesito herramientas más sofisticadas para este trabajo, y solo se encuentran en la escuela. Además, es probable que el presupuesto no alcance a cubrir todo, incluso si reducimos ciertos gastos. Izuku. Ya veo, oye, tengo una idea para lo último, dijo, iluminándose. Atsume. ¿Cuál? Izuku. En el edificio donde vivo, hay muchas personas con problemas con sus electrodomésticos. Podemos hacer algo de dinero si los reparamos, explicó. Los años con Atsume habían valido la pena. Aunque no podía crear cosas como ella, definitivamente podía arreglar una licuadora estropeada. Atsume. Eso es una buena idea. Además, creo que podría pedir un permiso especial alegando que eres un ayudante. Solo necesitaría todos tus datos escolares para que lo otorguen. Izuku. Está bien, supongo que se lo puedo pedir a un profesor, respondió. Las cosas avanzaban. Pese a lo difícil que fue al inicio, Izuku convenció a varios de sus vecinos para que le permitieran reparar sus aparatos a cambio de dinero, destacando lo barato que resultaría comparado con contratar a un técnico profesional. Rápidamente ganó algo de dinero, y esos vecinos corrieron la voz a amigos y familiares, lo que facilitó la obtención de más clientes. Esto les permitió ahorrar para costear algunos materiales. Además, Atsume, tras rogarle a su profesor y hablar con el consejo estudiantil y el del concurso, logró obtener un permiso para Izuku.
Aunque este tuvo que pasar una prueba previa para demostrar que podía manejar el equipo del laboratorio sin dañarlo. Sap. Gracias a las enseñanzas de Mei, algo de suerte y un poco de trampa con su Kirk, aprobó con éxito. Wash. Izuku ahora viajaba a toda velocidad hacia la Academia New Future. Se detuvo un poco antes y corrió el resto del camino para llegar. El guardia de seguridad lo observó con cierta desconfianza hasta que el chico le mostró su permiso. Beep. Lo dejó entrar. Izuku. No puedo creer que de verdad esté aquí. Este lugar parece un sueño. Exclamó, maravillado. Todo el lugar parecía una escuela futurista. Hologramas, robots y decoraciones imposibles de ver en cualquier otra escuela estaban justo ahí. Atsume. Qué bueno que ya llegaste, Izuku. Necesito que vengas al taller a ayudarme, dijo, apareciendo de repente. Izuku. Se sobresaltó al no verla venir y se giró, mirándola a los ojos. Oh, Mei, lo siento, solo estaba admirando él, se quedó petrificado. Frente a él estaba Atsume, pero tuvo que restregarse los ojos para comprobar si realmente era su amiga. No solo estaba limpia, sin su usual capa de mugre y aceite, sino que desprendía una vibra completamente diferente. Su cabello estaba limpio, cubierto por un paño de flores, olía bien y el uniforme hacía que no pareciera una mendiga. Izuku. ¿De verdad eres tú? Balbuceó, atónito. Izuku. ¿De verdad eres tú? Balbuceó, atónito. Atsume. ¿Qué estupidez estás diciendo? Obviamente soy yo. ¿Quién más pudo haberte reconocido? Ven, el tiempo es oro y no pienso derrochar dinero, lo tomó de la muñeca y lo jaló al taller con un yank. El lugar no se comparaba en lo más mínimo con su pobre intento de taller. Estaba lleno de un sinfín de máquinas, herramientas y equipos que eran todo menos normales. Además, Izuku pudo observar cómo había múltiples espacios separados donde diferentes alumnos trabajaban en sus propios proyectos. Mei lo llevó hasta una esquina algo alejada del resto, donde había un gran cartel holográfico que decía Mei Atsume. Atsume. Ahora que estamos aquí, tenemos que trabajar, dijo, decidida. Izuku. Te ayudaré en todo lo que quieras, respondió con entusiasmo. Desconocido. Vaya, vaya, aquí tenemos a la señorita Explosiones y a su minión, dijo una voz burlona. Atsume. Oh, Richie, no sabía que estabas aquí. Pensé que estabas en tu castillo de oro mientras tus mayordomos te limpiaban las nalgas, replicó con sarcasmo. Izuku. Quedó extrañado al ver al chico frente a él. Un muchacho rubio con un peinado extravagante y la apariencia de un ricachón presumido. ¿Este es el bully de tu escuela? Es bastante decepcionante, si me lo preguntas, comentó, arqueando una ceja. Atsume. Y que lo digas, respondió, riendo. Richie. Ja 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 ja. Como si fuera un primate como ustedes para rebajarme a ser un bully. No, yo solo estoy encargado de recordarle a Atsume que es una fracasada salida de un montón de fracasados, dijo con desdén. Izuku. Y también es clasista. Déjame adivinar. ¿También es machista y tiene complejo de genio? Preguntó, sarcástico. Atsume. Más o menos, respondió, encogiéndose de hombros. Richie. Se empezó a molestar de gran manera. Atsume siempre ignoraba sus provocaciones, lo que solo avivaba sus deseos de hacerle la vida imposible. Izuku. Espera, espera, ahora vendrá con el diálogo cliché en el que dirá que no tenemos oportunidad de ganar el concurso y que sería mejor que nos retiráramos, predijo, sonriendo. Richie. Lo atraparon. Su nariz se arrugó. Yo no. Atsume. Jajaja. Si arruga la nariz, significa que algo no le salió como quería. Jajaja. Te atrapó. Se burló. Richie. Ustedes dos pobretones. Gritó, furioso. Izuku. No puedes buscarte una personalidad menos cliché. Atsume, comenzamos, dijo, ignorándolo. Atsume. Sí, por supuesto, respondió, enfocándose. Richie. Las venas de su cabeza se marcaron. Yo ganaré. Les mostraré a todos mi grandeza. Gritó, dramático. Izuku. Sí, sí, como digas, respondió, desinteresado. Atsume. Muy bien, ya tenemos el diseño y las consideraciones para adaptarlo a Endeavor sin que interrumpa sus movimientos. Tenemos que comenzar. Dijo, entusiasmada. Izuku. A la orden, respondió, poniéndose gafas de protección con un clic. Richie. Cayó arrodillado con un tud. Solo me ignoraron, murmuró, derrotado. Los meses pasaron, y ambos siguieron avanzando, aunque Izuku no podía entrenar como tal. Indirectamente, había tenido que usar su Kirk para varias cosas. En algunas ocasiones, para ahorrar todo lo posible, Izuku tuvo que concentrar sus llamas al máximo y condensarlas para funcionar como un soplete. Fuosh.
Esto era sumamente difícil. La condensación de oxígeno en un punto tan pequeño lo dejaba extremadamente agotado. No era algo que usaría en heroísmo, probablemente, pero definitivamente le ayudaba a conocer más de su Kirk. Lo mismo ocurrió cuando tuvieron que usar un horno de fundición para crear piezas específicas. El laboratorio tenía opciones, como impresoras 3D, pero la beca de Atsume no las cubría, así que él tuvo que hacerlo. Concentrar el fuego, controlar la temperatura y templar el metal disipando el calor con su Kirk para evitar los riesgos de templar con agua era tan duro como cualquier entrenamiento. Además, descubrió dos cosas por accidente. Izuku, ¿qué es esto? Preguntó, señalando una máquina. Atsume. Es una prensa hidráulica de polvos. Necesitamos crear tubos de resonancia muy pequeños, además del stack. Son piezas muy delicadas y no podríamos hacerlas con moldes normales, así que usaremos este bebé para crearlas, explicó. Izuku. ¿Polvos? ¿Cómo puede el polvo convertirse en una pieza completa? Preguntó, intrigado. Atsume. Muy fácil, en realidad. Esta prensa compactará, mediante su sistema de moldes personalizables, el polvo de hierro hasta crear una pieza. Normalmente, eso no sería suficiente, ya que la pieza seguiría siendo frágil y quebradiza. Por eso, luego las piezas serán puestas en un horno de sinterización que calentará el metal, permitiendo que la pieza se una sin llegar a fundirla por completo. Izuku. Eso es asombroso, dijo, maravillado. Weir. Atsume cargó el diseño, y la máquina hizo su trabajo. Al ser una máquina avanzada, tenía todas las funciones del proceso en una sola. Prensa, horno y corrector. Para su fortuna, las primeras piezas salieron bien, por lo que se retiraron para probarlas y luego crear más. Richie. Viendo que se iban, dejando sola la máquina. Jejeje. No creo que les guste que les haga una pequeña bromita, dijo, tocando múltiples configuraciones de la máquina. Su idea era simple. Hacer que las piezas quedaran deformadas. Compañero. Oye, ¿qué haces? Preguntó, apareciendo de repente. Richie. A consecuencia del susto, activó su Kirk sin querer, afectando a la máquina. Su Kirk era mejora. Le permitía potenciar cualquier tipo de máquina durante un corto periodo de tiempo. Lo malo era que tenía que conocer dicha máquina. De lo contrario, mejoraría algunas cosas y no otras, causando que, por defecto, la máquina terminara arruinándose. Richie. Nada, déjame en paz. Huyó del lugar con un wash. Compañero. Pinche loco, murmuró, encogiéndose de hombros. Atsume. Bueno, solo necesitamos un par más y todo estará listo, dijo, regresando. Izuku. Al fin. Si todo sale bien, ya tendremos un prototipo, respondió, esperanzado. Atsume. Encendió la máquina con un BZZZ. Algo anda mal. Izuku. ¿Qué? Preguntó, alarmado. Rumble rumble. La máquina pareció comenzar a temblar y comportarse de forma extraña, moviendo los polvos como un tornado al mismo tiempo que los calentaba y la prensa aplastaba la base de las piezas. La máquina se volvió aún más errática. La respuesta era clara. Atsume. Tenemos que correr. Gritó. ¡Boom! Sin dar tiempo a más, la máquina arrojó un sinfín de polvos incandescentes dispuestos a quemar todo a su alrededor. La mente de Izuku empezó a ver todo en cámara lenta. A su lado, pudo ver a Mei. Definitivamente sería alcanzada por el polvo ardiente, y eso terminaría de forma horrible. Su instinto fue apagarlo, pero no era solo un gran fuego. Cada partícula tenía su propia temperatura extrema. Aunque la idea era remota, el chico recordó cómo había pasado algo similar con el humo. Con un esfuerzo sobrehumano, Atsume estaba en el suelo, cubriéndose la cara de forma instintiva. Pero reaccionó y vio cómo los pedazos de polvo incandescente empezaban a girar como un tornado, evitando dañar a otros estudiantes y equipos. Wash. Todos se condensaron en una gran bola que cayó al suelo, agrietándolo con un crack. Debido al peso. La bola pareció enfriarse extremadamente rápido. Izuku. Solo él podía ser la respuesta. Oh, por Dios. Izuku. Estaba duro como una estatua. Sangre salía de su nariz, ojos, boca y oídos, cayendo al suelo como un grifo abierto. Había controlado las partículas incandescentes de polvo, condensándolas y enfriándolas. Si nunca hubiera practicado su control del humo, que era similar, jamás lo habría logrado. Sin embargo, el desgaste mental fue extremo. Atsume. Traigan ayuda, demonios. Llamen a la enfermera, hagan algo, maldita sea. Gritó, tomando a su amigo en brazos mientras se desmayaba.
Aunque nadie resultó herido gracias a la intervención de Izuku, el fallo de la máquina pudo haber causado daños graves tanto a los alumnos como a las instalaciones. Debido a la gravedad, se abrió una investigación para encontrar los motivos del fallo. Varios alumnos señalaron que Atsume fue la última en usar la máquina, acusándola de ser la culpable. Sin embargo, una rápida revisión de las cámaras de seguridad mostró al verdadero culpable. Pese a esto, debido al prestigio de la familia de Richie y sus contactos, este no fue castigado de ninguna forma. Solo se le pidió que cubriera los costos de reparación de la máquina y los daños a las instalaciones, que ascendieron a más de $5,000,000 A Izuku lo atendieron rápidamente. Su vida no corría peligro, y como recompensa por haber protegido a los estudiantes, le dieron un pase para un viaje todo pagado a la futura exposición en Islandia. ¡Wow! El muchacho lo aceptó gustoso. Ahora, Izuku y Mei se encontraban en la playa nuevamente. Tras los inconvenientes, tenían un prototipo listo para probar. Mei. Bien, este bebé tiene que funcionar, dijo, sosteniendo un gran brazalete hecho a la medida del brazo de Endeavor. Iba desde debajo del codo hasta por debajo de la mano, cubriendo la muñeca. Era blanco, con una apariencia de múltiples capas superpuestas, similar a los guantes que usa cuando se convierte en el héroe número 1. Me dan malas vibras que supieras las medidas exactas de Endeavor. Izuku, bromeó. Izuku. Estaba ocupado en otro asunto. Oye. Solo lo saqué de un foro de discusión de héroes. No es mi culpa que exista tanta gente con tiempo libre para hacer esas cosas, respondió, algo avergonzado. Mei. Revisando los últimos detalles del sistema. ¿Y qué más se discute en ese foro? Izuku. Nada, alturas, tamaños de músculos y otras cosas, dijo, recordando una amplia discusión sobre el tamaño de los pechos de Minid, sonrojándose. Mei. Ya está listo. ¿Crees que puedes ayudarme con esto? Necesito mucha potencia, pidió. Izuku. Solo termino de al diablo. Frente a él había polvo de hierro al rojo vivo. Pensó que quizás podría volver a controlar las partículas, pero era inútil. Podía sentirlas hasta cierto punto, pero, a diferencia del fuego o del humo, las partículas se sentían muy pesadas, como si no tuviera la fuerza para moverlas. Mei, no te enojes. Si pudiste hacerlo una vez, lo volverás a hacer. Solo dale tiempo al tiempo. Ahora, ayúdame con esto, dijo, tranquilizándolo. Izuku. Claro, respondió. Agarró un soplete y, con un mechero de pedernal, lo encendió. Fuosh. La pequeña llama azul creció aún más y se volvió más intensa. Izuku mantenía la forma de la llama, alimentándola con grandes cantidades de oxígeno mientras el gas del soplete la potenciaba aún más. Quizás con esto podamos igualar al menos la mitad de la potencia de Endeavor. Clunk. Mei puso a su bebé sobre un contenedor metálico y se resguardó detrás de un muro de chatarra. Izuku se acercó y metió la llama en el espacio del brazalete donde se suponía que iría el brazo de Endeavor. BZZZ. El generador acústico reaccionó rápidamente al calor, absorbiéndolo y convirtiéndolo en sonido, que pasó por el tubo de resonancia, transformándose en una serie de ondas de alta intensidad. Esto creó una variación de presión dentro de las estructuras del brazalete, comenzando a reducir la temperatura. El gas pasó al stack, donde comenzaron los intercambios de calor. Las rendijas externas del brazalete liberaron el calor, haciendo que el interior empezara a enfriarse. FSSSS. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Izuku al sentir cómo, mientras más aumentaba la potencia de la llama, un aire frío salía del interior del brazalete, congelándole las pestañas. Detuvo la llama de golpe y tomó el guante. El exterior estaba un poco caliente, pero el interior se sentía como meter la mano en un freezer. Izuku. Funcionó. Exclamó. Mei. ¿Funcionó? Repitió, incrédula. Izuku/Mei. Funcionó. Gritaron, juntándose en un abrazo. La emoción que sentían era increíble. Mei. Ja. Nuestro bebé arrasará con todos los demás. Ja. Celebró. Izuku. Se sonrojó al escuchar la palabra nuestro bebé. Bueno, ahora solo falta el brazalete derecho, las botas y el resto del traje, dijo, tratando de mantener la compostura. Mei. Nos queda mucho trabajo, pero ahora que sabemos cómo funciona, todo será aún más fácil que antes, respondió, confiada. Izuku. Solo asintió, todavía emocionado. Izuku se encontraba en su salón. Mei le había dicho que ese día no se reunirían para desarrollar la Ice Armor, como la había bautizado. Necesitaba tramitar las patentes del sistema para que no fuera robado o plagiado en el futuro. Profesor. Muy bien, clase.
Se suponía que debería darles hojas sobre sus posibles aplicaciones de trabajo en el futuro, dijo, tomando una resma de papeles entre sus manos. Pero es obvio que todos quieren ser héroes. Gritó, lanzando los papeles al aire con un flap flap. ¡Wow! Toda la clase dio gritos de felicidad mientras mostraban sus dones, cada uno más inútil que el anterior. Bakugou. Cállense de una vez, extras. Es más que obvio que ninguno de ustedes podrá entrar a una academia de pacotilla. Mientras, yo no solo me convertiré en héroe, también me volveré el hombre más rico del mundo. Declaró con arrogancia. Alumnos. Cállate, Bakugou. No solo tú te convertirás en héroe. No somos extras. Muérete. Que solo salgamos en esta escena no nos vuelve extras. Sí, eso nos hace personajes de fondo, ¿oye? ¿Qué? Respondieron, confundidos. Profesor. Veo que aplicaste para ingresar a la UA, Bakugou, dijo, revisando unos papeles. Bakugou. Solo dio una sonrisa arrogante. Profesor. Pero parece que no eres el único. Midoriya también está solicitando ingreso a la UA, anunció. Silencio. El ambiente se puso tenso y callado. De inmediato, varios estudiantes se pusieron en posición, listos para escapar. Las peleas entre Izuku y Bakugou eran bien conocidas por todos, casi siempre iniciadas por este último. Sabían lo peligroso que era meterse entre ellos. Había múltiples posibilidades. Podían pelearse sin usar sus quirks, principalmente porque Izuku le impedía a Bakugou usar el suyo, y terminaban a puño limpio. Podían usar sus quirks, lo que resultaba en un desastre donde fuera. O simplemente podían insultarse. Izuku había dejado de poner atención desde que el profesor entró al aula. Estaba más centrado en el bebé de Mei. Ya no tenemos dinero. Otra vecina me habló sobre reparar su aspiradora, así que podría sacar algo de ahí, pero apenas logramos construir el segundo guante y empezar con el prototipo de las botas. Mei dice que podemos usar el dinero que les dan para desarrollar el proyecto, pero no es suficiente. Quizás si ofrezco los servicios en internet o vendo mucha basura como chatarra, no creo que me den mucho dinero por eso. Tal vez si reviso los papeles, puede que encuentre un billete de lotería, jajaja, como si eso de verdad pasara, o quizás. Pensó Izuku, perdido en sus divagaciones. Bakugou. Deku de mierda, ¿dónde putas tienes la cabeza? Gritó, irrumpiendo en sus pensamientos. Izuku. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado haciendo algo mejor que hablar contigo? Respondió, sin siquiera mirarlo. Bakugou. Tomó a Izuku por el cuello de la camisa y lo acercó a su rostro. Crackle. Con su otra mano liberó pequeñas explosiones. ¿Te crees muy gracioso, no? Escuché que quieres ir a la UA. Déjame decirte que no lo harás. Rugió. Izuku. Es verdad, la prueba para ingresar a la UA es dentro de 10 meses, y la entrega del proyecto de Mei es en 9, su mente comenzó a desordenarse. Había puesto mucho tiempo en ayudar a Mei. No había descuidado su entrenamiento físico ni el de su Kirk, pero era más para mantener su nivel que para volverse realmente más fuerte. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejar a Mei, pero tampoco puedo simplemente quedarme así. Ahora que lo pienso, ya soy lo suficientemente fuerte para entrar a la UA. Aparte de Bakugou, no he peleado con nadie más. Profesor. Bakugou, regresa a tu asiento. Recuerda que la escuela te suspenderá si destruyes propiedad escolar otra vez. Y eso no se verá bien en tu expediente, advirtió con firmeza. Bakugou. TSH. Como sea, masculló, soltando a Izuku y volviendo a su lugar. Izuku. Seguía pensando. Quizás pueda verlo de otra forma. Tal vez si oriento mi entrenamiento de otra manera. Ahora que lo pienso, tengo que repasar algunas cosas que puedo hacer. Perdido en sus pensamientos, pasó todo el día sin percatarse de nada en realidad, hasta que notó cómo el día soleado se oscureció de repente. Izuku. Oh, diablos, no traje mi paraguas. Al menos la mochila es impermeable, dijo, mirando al cielo. Pero solo se topó con un techo. Espera, dio un paso atrás. Ya estoy debajo del puente. ¿Cuánto tiempo estuve en piloto automático? Supongo que no importa. Tal vez pueda entrenar mientras ayudo a Mei. Sí, creo que puedo hacer eso. El chico siguió caminando hasta que, de repente, clan. Una alcantarilla salió volando. Villano fango. Ese maldito Olmigas. Si tan solo pudiera, Qué oportuno, tengo aquí mismo un traje perfecto, dijo, riendo con malicia. Izuku. Un villano. Exclamó, poniéndose en guardia. Villano fango. Se lanzó contra Izuku a gran velocidad con un splash. Izuku. De forma natural, apuntó su mano al villano y bajó la muñeca, liberando una gran llamarada.
Fuosh. Villano fango. Eso es inútil. Gritó, cubriendo sus ojos y boca con fango, que apagó las llamas del chico. Izuku no podía correr. El monstruo estaba demasiado cerca y lo atrapó. Villano fango. Empezó a meterse dentro de Izuku. Jejeje. Parece que eres un poco luchador, pero eso es completamente inútil. Mi cuerpo es fango puro, y unas llamas tan débiles no me harán nada, se burló. Izuku. Intentaba luchar con todas sus fuerzas, pero no podía. Sus brazaletes estaban empapados y no podían crear más fuego. Había dejado su tabla en casa al saber que no iría con Mei. Este es mi fin. No podía defenderse. Lo que más temía ocurrió. Sin sus brazaletes, no podía usar su Kirk. Era inútil. El villano intentaba poseerlo con todas sus fuerzas, pero Izuku seguía moviéndose. Villano fango. Quédate quieto o haré que esto sea doloroso para ti. Amenazó. Izuku. No. No moriré aquí. En un último acto desesperado, vio que, aunque el cuerpo del villano era de fango, sus ojos y boca no parecían serlo. Enterró sus uñas en uno de los ojos del villano hasta hacerlo sangrar. Villano fango. Pedazo de mierda. Lo arrojó fuera de él con un splash. Ahora te voy a... No pudo terminar, porque Fuosh. 3 bolas de fuego lo impactaron. 2 directamente en los ojos y una incendiando sus encías. Villano fango. ¿Cómo? ¿Cómo? Gritó, retorciéndose de dolor. Izuku. Mi mochila es impermeable, por lo que ningún líquido entrará, ni siquiera tu fango. Dijo, apuntándolo con un encendedor. Villano fango. Intentó apagar las llamas con su cuerpo, pero el fuego seguía ardiendo. Izuku. Gracias, Mei, pensó. Haber usado su Kirk como soplete le había enseñado a mantener una gran concentración de oxígeno, creando una llama muy fuerte aunque pequeña. Eso no importaba en este momento. Desconocido. Yo ya estoy aquí. Retumbó una voz poderosa. Villano fango. Él ya está aquí. Gritó, aterrorizado. Izuku. Por la sorpresa, apagó el fuego de inmediato. Ese es Olmigas. Exclamó, boquiabierto. Toshinori. Texas Smash. Lanzó un potente golpe al aire, generando una poderosa ráfaga de viento con un wash. Villano fango. Esto es una onda de presión. Debido a la potencia, terminó completamente disperso y se desmayó. Izuku. Cubrió sus ojos y afirmó sus pies en el suelo, evitando a duras penas salir volando. Fiu. Wow, este es el poder de Olmigas. Dijo, sorprendido ante aquella muestra. Toshinori. Oh, un civil. Dime, ¿te encuentras bien, joven? Preguntó, acercándose a Izuku. Izuku. Yo claro que estoy bien. Balbuceó, sacando su cuaderno con un flip. ¿Puedes? Toshinori. Por supuesto que sí, dijo, sacando una pluma de su pantalón y firmando el cuaderno con un scratch. Izuku. Ja. No puedo creerlo. De verdad tengo la firma de Olmigas. Muchas gracias. Gritó, haciendo múltiples reverencias. Toshinori. Descuida, lo importante es que estás bien. Incluso parecía que ya tenías dominado a ese villano. Pero tengo que despedirme, dijo, preparándose para irse. Izuku. Espera. Pero, ¿cómo vas a? Toshinori. A llevarlo, pues. Justo aquí, mostró, enseñando cómo ya había metido al villano en unas botellas con un clunk. Izuku. ¿Cuándo diablos lo hizo? Oye, ¿puedo hacerte una prega? Toshinori. Se me está acabando el tiempo. Lo siento, joven, será en otra ocasión. Adiós. Dijo, dando un gigantesco salto con un boom. Izuku. Solo pudo ver cómo el hombre se iba. Supongo que debe salvar a más personas, dijo, caminando feliz hacia su casa. Toshinori. Volaba debido a su salto. Bien, ahora tengo que llevar a este sujeto a prisión, dijo, palpando su bolsillo y sacando la botella. ¿Qué es esto? Un diminuto agujero había aparecido en la parte baja de la botella. Tengo que encontrarlo antes que... Agus. Un dolor punzante lo detuvo. El dolor de su cicatriz lo obligó a aterrizar en el tejado de un edificio con un tud. Toshinori. Cof. Una gran cantidad de vapor salió de su cuerpo, revelando su forma esquelética. Pero, ¿cómo puede ser posible que se haya salido? Tocó el agujero, notando que parecía haberse derretido. ¿Acaso? Recordó cómo el rostro del villano parecía estar en llamas antes de atraparlo. Villano fango. Maldito niño, maldito Olmigas. Casi me atrapa. Agus.
Mis encías arden, ese mocoso las que no, pero gracias a eso mis dientes mantuvieron la temperatura suficiente para derretir esa botella de plástico barato. Agus. Necesito un nuevo huésped antes que. Alumno. Oye, Bakugou, ¿vamos a las máquinas de pachinko? Preguntó. Alumno 2. Sí, te has vuelto muy aburrido. ¿Acaso es porque mi dorilla es mejor que tú? Bromeó, sacando un cigarrillo. Bakugou. Cállate, idiota. Ese nerd de mierda no es mejor que mí. Además, arrebató el cigarrillo y lo calcinó con una explosión, ¡boom! Si te ven fumando cerca de mí, pensarán que yo también lo hago, y por tu culpa sufriré una suspensión. Alumno. No seas exagerado, solo es algo de tabaco, respondió. Alumno 2. Sí, no nos dirán nada, añadió. Villano fango. Vaya, vaya, parece que justo aquí tengo un huésped mucho mejor, con un Kirk muy poderoso, dijo, acechando. Alumno. Entonces, ¿vamos o no? Katsuki. Por supuesto que no. Gritó. Alumno 2. Te estás volviendo un amargado. Ah. Al notar una sombra, volteó y salió corriendo. Alumno. Oye, ¿qué te pa? Volteó. Ah. Un villano. Gritó, huyendo. Katsuki. Se dio la vuelta y ahí lo tenía. Una enorme masa de fango con dientes y boca. Villano fango. Esto será tan fácil, dijo, riendo. Katsuki. Muérete. Gritó, preparándose para atacar. Izuku. Iba caminando por la ciudad. Antes de llegar a su casa, recordó que tenía que comprar más combustible para sus brazaletes. De repente, vio a un montón de personas alrededor de un callejón. ¿Qué puede ser eso? Se preguntó. Se acercó al lugar, donde había bastantes héroes que parecían no poder hacer mucho. MT. Lady. Necesito por lo menos 2 carriles para poder entrar, se quejó. Kamui Wars. Por desgracia, los ataques de fuego son mi debilidad. Tengo que dejarle este trabajo a alguien más, dijo, frustrado. Héroe bombero. Lo siento, Kamui, estoy ocupado apagando este incendio, respondió, ocupado con las llamas. Héroe. No podemos acercarnos. Usa al chico de rehén como arma, además, no podemos detener su cuerpo líquido, explicó. Otro héroe. Mierda. Tenemos que esperar a un héroe con un don adecuado. Hasta entonces, el chico tendrá que aguantar. Toshinori. Maldición, debí haber estado más atento. Si no hubiera tenido tanta prisa por irme, Olmig se sentía cada vez más presionado mientras escuchaba a las personas preguntando por él. Izuku. Finalmente llegó a la zona y se quedó congelado. ¿Cómo es posible que haya escapado? Se suponía que Olmig lo tenía. El recuerdo de haber quemado al villano pasó por su mente. ¿Acaso sus dientes guardaron el calor suficiente para derretir las botellas? Civil. Parece un niño de secundaria, ¿no? Comentó alguien. Izuku. Es Bakugou. Gritó, viendo cómo todos los héroes se negaban a ayudar y cómo Bakugou parecía resistirse con todas sus fuerzas. Maldición, tengo que. Ante su mirada, vio el rostro de aflicción de Bakugou. Sin pensar un segundo, corrió con todas sus fuerzas, pasando por la barrera que los héroes habían montado. Wash. Héroe. ¿Qué diablos haces, niño? Gritó. Villano fango. ¿Eres tú, bastardo? Ahora te voy a matar. Controlando el cuerpo de Bakugou, apuntó con sus manos, listo para crear una explosión. Toshinori. Agarrándose el costado cicatrizado. Ese chico. Ante la atónita mirada de los presentes, FSSSS. No ocurrió ninguna explosión. Villano fango. ¡Qué mierda! Todos vieron cómo gran parte del fuego se apagó de golpe. Pero. Ah. Frente a él estaba el muchacho. El fuego que no se había apagado se movió detrás de Izuku, acumulándose en una gran esfera. Izuku, suéltalo. Fuosh. El torrente de fuego impactó nuevamente en los ojos y las encías del villano. Villano fango. Ah. Por el dolor, Bakugou logró liberarse del villano y lo apartó con otra explosión, boom. Bakugou. Cof, cof, cof. Deku de mierda, ¿por qué intentas salvarme? Gritó, jadeando. Izuku. Solo pensé que necesitabas ayuda, respondió. En un instante, el fuego creado por la explosión de Bakugou se convirtió en un pequeño torbellino que cubrió al villano. Wash. Villano fango. Piedad, piedad, por favor. Suplicó. Izuku. No hizo caso, y el torbellino aumentó aún más su potencia y calor, haciendo que los presentes se cubrieran. Finalmente, se detuvo. Exhaló el muchacho, agotado. Villano fango. Una nube de vapor lo cubrió. Al despejarse, reveló que su cuerpo se había reducido a un pequeño charco de lodo con ojos y boca.
Duele, quema mucho, gimió. Después del incidente, la policía recolectó el pequeño charco quemado. El villano estaba bien, solo necesitaba agua para volver a su tamaño original. Por otro lado, Bakugou estaba siendo adulado por haber resistido tanto y por su poderoso Kirk. Mientras que, por parte de Izuku, la mitad de las cosas que le decían eran felicitaciones y la otra mitad, regaños. Héroe bombero. ¿De verdad pudiste apagar todo el fuego tú solo? Dime, ¿no te interesaría volverte bombero? Preguntó, impresionado. Kamui Wos. Eso fue muy peligroso. Pudiste haber sido atacado también, aunque tenías un Kirk excelente para la ocasión, añadió. Izuku. Estaba sentado en el suelo, aceptando ambas cosas con una mezcla de orgullo y vergüenza. Izuku. Después de haber comprado lo que buscaba, regresaba a su casa. Parece que hoy todo salió bien, dijo, satisfecho. Bakugou. Oye, Deku. Gritó detrás de él. Izuku. Volteó a verlo. Bakugou. No creas que me ayudaste hoy, pedazo de mierda. Así que no te creas la gran cosa. Un patético friki como tú no tiene derecho a mirarme por encima del hombro. Espetó antes de irse. Izuku. Parece que en el vocabulario de este tipo no existe la palabra gracias, murmuró, encogiéndose de hombros y dirigiéndose a su apartamento. Toshinori. Vaya, ya no pude encontrar a ese chico. Por cómo controló su Kirk, se nota que ha practicado. Supongo que se volverá un héroe, tocó su herida. Ya no hay tiempo para buscarlo, suspiró. Tendré que aceptar la propuesta de Sir Niuteye, dijo antes de irse del lugar. La presentación del proyecto se acercaba día a día, al igual que la prueba para entrar a la UA para Izuku. Los días habían transcurrido más rápido que antes, y en medio del trabajo se toparon con algunos inconvenientes. Atsume. Muy bien, prueba de prototipo de botas de enfriamiento, prueba 3, ahora. Anunció con entusiasmo. Izuku. Entendido. Respondió. Hizo lo mismo que con el brazalete, usando un soplete y potenciando la llama con oxígeno. Fuosh. La bota comenzó a enfriarse, pero empezó a sacar vapor frío por las suelas, algo que no debía pasar. Atsume. Detente. Ordenó, frunciendo el ceño. Izuku. Bien, apagó las llamas con un FSSSS. Y le dio la bota a Mei. ¿Qué crees que pueda ser? Se supone que está diseñada para liberar el calor por los escapes, pero sigue escapándose por la suela. Atsume. Sí, lo noté en otros intentos. Ya desarmé y revisé la estructura de los escapes, pero sigue filtrándose, explicó, claramente frustrada. Izuku. Lo peor es que eso podría afectar de gran manera la potencia de desplazamiento de Endeavor. Atsume. Lo sé, pero ¿qué diablos tenemos que hacer? El rostro de Mei reflejaba frustración. Faltaban 6 meses, era mucho tiempo, pero eso no evitaba el sentimiento de impotencia. Izuku. Se sorprendió al verla así. Normalmente, Mei se emocionaría ante la oportunidad de descubrir y arreglar algo por sí misma, pero ahora no parecía ser el caso. ¿Y si lo intentamos ver desde otro ángulo? Sugirió. Atsume. ¿Eso lo sacaste de una película de Disney? Bromeó, sarcástica. Izuku. Oye, no te enojes. Quizás necesitamos intentar ver todas las posibilidades, dijo, dirigiéndose al taller. Sacó unos ganchos conectados a trípodes para poner la bota al revés, con la suela apuntando hacia arriba. Tal vez, si lo hacemos de esta forma, podamos tener una pista de lo que sale mal. Atsume. Suspiró. Tienes razón. Bien, prueba de prototipo de botas de enfriamiento, prueba 4, ahora. Ordenó, recuperando algo de su energía. Izuku. Encendió el soplete nuevamente con un fuosh. Y repitió el proceso. La bota comenzó a enfriar, pero de la suela salió un denso vapor frío mientras la temperatura en el fondo de la bota aumentaba. Atsume. Para. Dijo con voz frustrada. Izuku. Parece que me equivoqué, admitió, decepcionado. Atsume. No, no, estuvo bien. Creo que, al final, siempre tendré que desarmar la bota y, se detuvo de repente. Izuku. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Preguntó, preocupado. Atsume. Ja. La joven inventora estalló en carcajadas, agarrándose el estómago. Izuku. Oye, ¿qué te? Siguió la mirada de Mei y vio a su lado una versión absurdamente deformada de sí mismo. Ah. ¿Qué diablos? Cayó al suelo, viendo cómo aquella figura parecía sonreír y moverse como un muñeco inflable. Atsume. Ja. Oye, ¿por qué nunca me contaste que tenías un gemelo feo? Ja. Se burló, sin poder contener la risa. Izuku. Oye, eso no ja. El muchacho también comenzó a reírse. Atsume. ¿Qué pasa?
Su mirada se petrificó al verse a sí misma, pero extremadamente obesa. ¿En serio me vería así si comiera bien? Prefiero seguir comiendo barras energéticas y suplementos líquidos, dijo, encogiéndose de hombros. Izuku se levantó y puso cara seria. Tienes que comer de forma saludable o morirás, advirtió. Atsume. Sí, sí, señor exagerado. Pero, ¿qué es esto? Lanzó un golpe a su yo obesa, y ésta se disipó con un puff. ¿Cómo? Izuku hizo lo mismo con su espejismo, que también desapareció. Parece que se dispersan, pero ¿por qué sucedió esto? Atsume. ¿Crees que sea por la bota o que alguien nos está jugando una broma? Izuku. Solo hay que comprobar. Calentaron la bota nuevamente, y un vapor frío salió hacia arriba. FSSSS. Pronto, los extraños espejismos se formaron otra vez, pero ahora eran aún más deformes. Izuku. Pues sí, la bota es la culpable, pero ¿qué puede ser? Golpeó su espejismo con un tuac. Atsume. Preguntémosle a Internet, propuso. Izuku. Creo que no es mala idea, asintió. Tras una breve búsqueda, encontraron la respuesta. Refracción atmosférica, espejismo inferior. Los espejismos son causados por una diferencia de temperatura en el aire, comúnmente vistos en desiertos o sobre asfalto. La diferencia entre el aire caliente inferior y el aire frío superior causaba una refracción de luz debido a cómo interactuaba en un aire más denso, frío, y uno más ligero, caliente, creando reflejos similares a cómo el mar se refleja en el cielo, dando un color celeste o azul. Izuku. Ahora tiene sentido, dijo, iluminado. Atsume. Sí, pero es extraño. Normalmente, solo deberíamos ver manchas deformes, pero, apuntó a un Izuku que parecía normal, salvo por tener extremidades largas. Esa cosa se ve muy parecida al original. Izuku. Tienes razón, aunque siguen siendo feos, dijo, mirando a una Mei con la cabeza gigante. Atsume. ¿Crees que esto sea por tu Kirk? Preguntó, pensativa. Izuku. ¿Qué quieres decir? Atsume. Normalmente, manipulas el calor de tus llamas para no derretir la arena y que todo esto se vuelva un caos. Enfrías rápidamente el resto del fuego y concentras la temperatura. Quizás, hasta cierto punto, esto sea otra manifestación de tu Kirk. Izuku se quedó congelado, con una cara de póker, sin poder moverse. Si esto era verdad, significaba que su Kirk podía tener aplicaciones aún desconocidas para él, imposibles de replicar por otros pirocinéticos. Ja. Esto es increíble. Ahora tengo que empezar a practicar, y si de verdad puedo hacerlo, quizás podría crear un ejército de clones como ese tal Naruto. No solo son imágenes, pero al menos podría distraer a los villanos y bla bla. Hablaba sin parar, emocionado. Atsume. Veía a su amigo con una gran sonrisa. Aunque sus gustos y algunas cosas eran diferentes, era obvio que algo los unía. La pasión por hablar de lo que amaban y escuchar al otro. Bien, yo también te ayudaré en lo que pueda, pero primero ayúdame a resolver lo de nuestro bebé, ¿sí? Dijo, guiñándole un ojo. Izuku se craseó nuevamente al escuchar nuestro bebé. Claro, respondió, sonrojándose. Nota del autor. Lógicamente, esto no podría pasar en el mundo real, y aunque tiene una base científica real, ¿qué esperas? Este es un fanfic sobre una historia ficticia, así que simplemente disfruta la vida. Más tiempo pasó. Al final, resultó que los cables que conducían el calor y el frío hacia sus respectivas zonas de escape estaban mezclados debido al diseño interno, por lo que tuvieron que rediseñarlo por completo. Clunk. Tras múltiples intentos, lograron lo que querían. Por parte de Izuku, las cosas se habían vuelto complicadas. Tras practicar, fue capaz de crear espejismos sin necesidad de la bota. Usando su piroquinesis, enviaba fuego al suelo, concentraba la mayor parte de la temperatura abajo y disipaba el calor en la parte superior, enfriando el aire más de lo normal. Anotó este hecho en su libreta para posibles futuros experimentos con su Kirk. Gracias a esto, podía crear espejismos. El problema era hacer que se vieran bien. Controlando la temperatura del fuego y el enfriamiento, podía influir en cómo la luz se refractaba, ajustando los espejismos. Más altos, más anchos, más deformados o más normales. Sin embargo, todo era prueba y error, como intentar configurar una computadora en un idioma desconocido sin traducción. Tras 4 meses, logró crear 5 espejismos idénticos al original. Pero había un problema.
A diferencia del control de partículas incandescentes o el humo, que lo agotaban rápidamente, apenas podía mover 10 partículas antes de desmayarse, crear espejismos no lo desgastaba tanto, pero requería una gran concentración, algo complicado en medio de una batalla. Aunque este entrenamiento no interrumpió sus otras prácticas, Izuku seguía manipulando fuego fuera del taller como en sus entrenamientos anteriores. Esto lo llevaba al límite más rápido, pero así podía cumplir con sus dos obligaciones. Por otro lado, el proyecto avanzó. Terminaron los brazaletes, las botas, un cinturón y una placa en la espalda. Weir. Tras un sinfín de pruebas, pudieron decir que no eran prototipos, sino un invento hecho y derecho, además de patentado. Lo único que faltaba era la malla que conectaría todas las piezas en el cuerpo de Endeavor. Izuku. ¡Qué día tan pesado! Ojalá Mei no se moleste por llegar tarde, dijo, entrando al taller. Oye, Mei, sé lo que vas a decir sobre no confiarme por... No pudo hablar más. Vio a Mei completamente desmayada en la mesa de trabajo. Izuku. Parece que se volvió a desmayar del cansancio, mientras la veía, no podía evitar sentirse extraño. La chica era excéntrica y algo loca, pero al verla dormida en el escritorio, no podía evitar pensar que era linda. Bueno, supongo que debería despertarla, y sé exactamente cómo. Fue a su rincón y sacó un pequeño control remoto. Los años con Mei le habían enseñado muchas cosas prácticas, pero también aprendió algo extra que ahora daría frutos. Clunk. Los robots araña, reprogramados y mejorados por él, aparecieron en escena. Normalmente, lo ayudaban simulando villanos u objetivos, mejorando su estilo de pelea, pero había añadido algo especial. Izuku. Es hora, muchachos, presionó un botón con un beep. Splash. Los robots rodearon a Mei y le dispararon agua a presión, luego arrojaron agua jabonosa. FSSSS. Volvieron a disparar agua para quitar el jabón, y un chorro de aire caliente la secó. Finalmente, rociaron loción de vainilla, dejándola, aunque no 100% limpia, mucho mejor que antes. Izuku. Jajaja. De verdad funcionaron, qué raro, no parece haberse despertado, se acercó. Mei, la movió. Mei, responde. Mei. Mei. Una gran preocupación lo invadió hasta que ella dio un ronquido. Oh, pensé que había muerto, ¿pero por qué? Notó una manta que no estaba antes y la destapó. Debajo, estaba el traje de Endeavor completo, con una placa que decía, Ise Armor, hecho por Mei Natsume e Izuku Midoriyaya. Izuku, lo lograste. Incluso antes del tiempo de entrega, dijo, admirado. Vio que Mei no iba a despertarse. Parece que trabajó toda la noche. Supongo que no pudo parar hasta terminar, comprobó su pulso, asegurándose de que estaba viva. Los leves ronquidos le quitaron una gran preocupación. Creo que lo mejor será guardar el traje en la bóveda y llevarla a su casa. Movió el traje con cuidado y lo guardó en una bóveda improvisada que Mei había hecho antes. Clank. Izuku. Cargándola en su espalda. Bueno, ¿la llevaré a dónde diablos vive ella? Su pensamiento de derrota fue interrumpido al sentir ciertas partes suaves del cuerpo de Atsume contra su espalda. ¿Qué hago? Dejarla aquí sería desconsiderado, pero no tengo idea de dónde vive. Quizás pueda revisar su celular. No, definitivamente no haré eso. ¿Y si la dejo aquí y solo ordeno un poco? Cracabom. Un gran rayo cayó, seguido de enormes nubes de lluvia que se marcaron en el cielo. Izuku. Pues parece que dejarla aquí tampoco es una opción. Atsume. Estaba plácidamente dormida, pero empezó a sentir su cuerpo extraño. Alrededor había algo suave y cálido, diferente al duro y frío metal del taller. Su espalda no estaba encorvada, sino apoyada en algo suave pero firme. Lentamente abrió los ojos y, como era habitual, tronó cada hueso de su cuerpo, incluido el cuello, con un crack. ¿Dónde estoy? Ese lugar no era su habitación. Estaba limpio, ordenado, y faltaban sus cientos de bebés que necesitaban su atención. Inko. Y dime, ¿qué le gusta comer a tu novia? Preguntó desde otra habitación. Izuku. No es mi novia. Y ella come cualquier cosa, respondió, avergonzado. Inko. Entonces, supongo que le gusta el katsudon. Izuku. Ahora que lo recuerdo, cuando compartí comida con ella, dijo que era el mejor katsudon que había probado en su vida. Isashi. Déjame ver si entendí. ¿Te has pasado con ella desde hace años, le has ayudado con sus proyectos personales, han compartido comida juntos, y aún así dices que no son pareja? ¡Qué absurdo!, bromeó. Izuku. Papá, vamos, no es como si tú no tuvieras amigas también, replicó. Isashi. Lo sé, pero por la forma en que hablas de ella. Atsume.
Definitivamente, ese no era el ruido de su familia, pero escuchar la voz de Izuku la calmó. Creo que tengo que ir a saludar, dijo, levantándose. Llevaba la misma ropa del taller, pero olía bien. Se acercó y abrió la puerta. Hola, muy buenas, vio por la ventana la oscuridad. Noches, señor y señora Midoriyaya. Inko. Oh, querida, qué bueno que ya estás despierta. Iré a preparar la cena, y, con un tono más serio, llámale a tu madre y dile que estás en la casa de tu Izuku. Amigo. Amigo. Interrumpió, nervioso. Inko. Claro, claro, amigo, dijo, yéndose con una sonrisa. Atsume. Salió de la habitación y analizó el entorno. La casa era común, como la suya. Varios muebles, algunos adornos y fotos de Izuku por todas partes. Isashi. Tú debes ser Atsume, ¿correcto? Es bueno conocerte finalmente, dijo, acercándose y extendiéndole la mano. Atsume. Vaya, usted se parece mucho a Izuku, respondió, aceptando el apretón. Isashi. Así dice la gente, aunque creo que se parece más a su madre. Atsume. Oye, Izuku, dime, ¿qué estoy haciendo en tu casa? Izuku. Te encontré desmayada del cansancio en el taller. Además, estaba a punto de llover, y de hecho sigue lloviendo muy fuerte afuera, explicó. Atsume. Se acercó a la ventana y vio que llovía a cántaros. Ya veo, espera. ¿Y la Ice Armor? Nuestro. Izuku. ¿Sí? La interrumpió antes de que terminara. La guardé en la bóveda que hicimos, así que está 100% a salvo. Atsume. Uf, una preocupación menos, dijo, limpiándose el sudor de la frente con un FSSSS. Isashi. Así que, señorita, ¿qué tal si nos cuentas cómo conociste a nuestro querido Izuku? Porque él parece no querer contar mucho, dijo, curioso. Izuku. Miró seriamente a su padre. Desde que llegó con Mei a cuestas, todas las preguntas giraban en torno a su noviazgo. El tiempo transcurrió tranquilo, con Atsume contando anécdotas de lo que hacía con Izuku y cómo este mantenía muy privado lo que hacía por las tardes. Cenaron relajadamente. Atsume. Señora Midoriya, su sazón es increíble, no tiene comparación, elogió. Inko. No seas tan molesta, querida, respondió, sonriendo. Atsume. Se lo digo en serio, mi madre debería aprender muchas cosas de usted. Isashi. Y dime, ¿es verdad que planea ser ingeniera en la creación de aparatos para héroes? Atsume. Exactamente, señor. De hecho, dentro de muy poco se celebrará la presentación de los proyectos más importantes de mi academia. Isashi. Bueno, ahora tiene sentido porque, de repente, Izuku comenzó a arreglar todos los aparatos electrónicos de la casa. Izuku. No te veo quejándote, replicó. Isashi. En realidad, me preocupé mucho la primera vez que vi cómo mi tostadora echaba humo. Izuku. Vamos, papá, sabes que en mi presencia no puede haber fuego en la casa. Isashi. Con rostro más serio. Eso lo dudo un poco. El resto de la noche pasó con normalidad hasta que la lluvia cesó. Inko. ¿Segura que no quieres que llame un taxi? Atsume. Tranquila, señora, estaré bien gracias a este bebé, mostró una mochila Jet que Izuku tenía en su habitación. Es muy conveniente que lo tengas en tu casa, Izuku. Izuku. ¿No lo recuerdas? Me pediste de favor que le hiciera una limpieza. Atsume. Te veo después, Izuku. Señor y señora Midoriya, fue un placer. Inko. El placer fue mío. Isashi. Descuida, puedes venir cuando quieras. Atsume estaba a punto de irse. Izuku. Mei. Atsume. ¿Sí? Izuku. Ganaremos el concurso. Atsume. Por supuesto que sí. Respondió con una sonrisa. Finalmente, tras casi 9 meses de arduo trabajo y un sinfín de sacrificios, llegó el momento. Izuku Midoriya decidió llegar en taxi al evento, vestido con un traje formal que su padre le prestó. Saco negro, pantalón negro, zapatillas negras, una camiseta blanca de manga larga y su habitual corbata roja, mal anudada. Beep. El vigilante le dio un vistazo antes de que Izuku le mostrara su invitación. Gracias a su ayuda en el proyecto de Mei y por salvar a varios alumnos de un accidente, le permitieron entrar y recibir un buen asiento. Aunque, por normativas del concurso, no podía estar con Mei en el escenario, le daría su apoyo desde el público. Todo el lugar parecía una gran gala. Shine. Un sinfín de personas con trajes elegantes esperaban ver a sus hijos o buscaban futuros candidatos a inventores. Izuku caminaba con nerviosismo, cuidando no molestar a nadie, hasta que encontró a quien buscaba. Su corazón se aceleró y su respiración se cortó al ver a la chica frente a él. Mei, por primera vez, se había arreglado al máximo para el evento.
Un vestido negro con lentejuelas en puntos específicos que resaltaban, lápiz labial discreto pero notable, y arreglos en pestañas y sombra en los párpados. Atsume. Ah. Qué bueno que estás aquí. Créeme, me hubiera enojado demasiado si no aparecías, dijo, aliviada. Izuku. ¿Cómo crees que me lo perdería? Trabajamos en esto, y sé que es muy importante para ti. No importa lo que pase, te estaré apoyando, respondió con determinación. Atsume. Sus ojos se ajustaron, apreciando el rostro de su amigo. Sintió algo extraño en el estómago, como si diera un vuelco. Gracias, de verdad, dijo, sincera. Presentador. Muy bien, por favor, estudiantes, todos a sus posiciones, anunció. Atsume. Tengo que ir. Izuku. Aquí estaré, respondió, viendo cómo Mei se iba. Clic. Las luces del lugar se apagaron, dejando la sala en absoluto silencio. De repente, un destello rojo se vio al fondo. Fwosh. Con pasos pesados, Endeavor se mostró ante el público, sus llamas brillando a máxima potencia, iluminando el salón. Izuku lo sintió. El fuego de Endeavor no tenía comparación con nada. A pesar de sus experiencias, se sintió completamente intimidado. Shine. Las luces se encendieron nuevamente. Presentador. Muy buenas tardes, queridos y queridas invitadas. Nos complace mostrarles, por parte de la Academia New Future, a nuestros alumnos más prometedores en la rama de creación de inventos de soporte para héroes. Y como nuestro principal invitado, tenemos a nada más ni nada menos que al héroe número 2, Endeavor. La sala se llenó de gritos y aplausos. Sin más preámbulo, comencemos. Wash. Una gran carpa se abrió en el escenario, mostrando a todos los participantes de la noche. La dinámica era simple. Endeavor juzgaría los inventos, y un jurado de profesores los evaluaría después, aunque la opinión de Endeavor tenía más peso. Izuku solo podía ver a Atsume, quien parecía segura y emocionada, aunque también notó cierta aflicción en su mirada. El primero fue Richie, con su mirada presumida. Endeavor comenzó a caminar, y Richie habló por los parlantes. Richie. Es un gusto, señor Endeavor. Mi nombre es Richie Golden. Me complace mostrarle el redoble de tambores. El Oundon Car. Mostró un auto futurista. Creado con la más alta tecnología de grado militar, tiene más de 1000 funciones que. Endeavor. Continuó avanzando, ignorándolo por completo. Richie. Su boca se silenció, y un gigantesco peso cayó sobre él. El mensaje fue claro, sin palabras. No me importa. Cayó de rodillas con un tut. Atsume. Uf, suspiró, limpiándose el sudor de la frente, como si hubiera esquivado una bala. Había otros 3 alumnos antes de Atsume. El segundo fue ignorado por completo. Era un androide compañero de combate. La tercera, una chica, presentó un dispositivo para volver las llamas de Endeavor sólidas y controlarlas. El héroe tomó el dispositivo, y una espada de fuego sólido se manifestó, pero se derritió en su mano, dejando un charco de metal líquido incandescente. Sichle. El último, una motocicleta modificada, también fue ignorado. Endeavor caminó hasta detenerse frente a Atsume, observando con seriedad el nombre y las funciones en una pantalla holográfica junto al traje. Endeavor. Atsume. Empezó a hablar. Es un verdadero gusto verlo en persona, señor. Permítame presentarle una de mis mejores creaciones, la Ice Armor. Este traje no solo le proporcionará todas las funciones de su traje habitual, sino que tiene un sistema de enfriamiento que le permitirá sacar aún más poder de su Kirk. Endeavor. Con mirada seria. ¿Sabes cuántas veces algo así fue intentado y cuántas veces resultó en un fracaso? Atsume. Fueron 45 veces, para ser exactos, con un total de 30 compañías diferentes, respondió, guiñándole un ojo a Izuku en la multitud. Endeavor. ¿Y qué crees que esta vez será diferente? Atsume. Será diferente porque en esas ocasiones no fueron hechas por mí, dijo, con una mirada desafiante que chocó contra la del héroe. Endeavor. Una extraña sonrisa maníaca se formó en su rostro. Eso lo veremos. Atsume le explicó los detalles del traje. Por supuesto, Endeavor no podía desnudarse frente al público, pero bastaba con probar un guante. Retiró parte de su traje, dejando su brazo al descubierto, y se colocó el guante de la Ice Armor. Clunk. El momento de la verdad llegó. Fwosh. Endeavor encendió sus llamas. Endeavor. Sintió como su brazo se enfriaba. Normalmente, aquí es cuando fracasan. Cerró el puño con fuerza, y la potencia y el calor aumentaron exponencialmente. Roar. La potente llama de Endeavor se sintió en cada rincón de la sala, sofocando a todos, incluso con los aires acondicionados de alta tecnología al máximo.
Era imposible detener la ola de calor. Izuku estaba en shock. Había planeado darle una ayudita a Mei, aunque eso significara arriesgar su amistad y ganarse su odio eterno si lo descubría. Pero ahora no había duda. No podía disipar el calor de Endeavor de ninguna forma, y probablemente moriría si lo intentaba. Los presentes solo sentían el efecto del calor, pero Izuku, gracias a su Kirk, podía percibirlo aún más profundamente. Todos en la sala estaban, metafóricamente, muertos. Las llamas en el puño de Endeavor pasaron de rojizas a azuladas, intensificándose hasta volverse blanquecinas, la máxima potencia dentro del espectro de la luz, mostrando años de entrenamiento, refinamiento y perfeccionamiento de su poder a niveles extremos. La potencia máxima, el límite de lo natural, alcanzado por el segundo hombre más fuerte de Japón. El corazón de Izuku se detuvo al ver humo saliendo del brazalete. Apenas alcanzó a ver el rostro afligido de Mei antes de cerrar los ojos por el cegador destello del poder del héroe. Shine. Cuando la luz se disipó, los presentes pudieron verlo. El brazalete estaba intacto, y Endeavor parecía genuinamente impresionado. Quitó el objeto de su brazo. Endeavor. Observó su brazo. Durante unos segundos, sintió y vio una fina capa de hielo en su piel, que se evaporó de inmediato. Parece que sí hay alguien en esta academia que le hace honor al nombre, dijo, mirando a Mei, quien aún se recuperaba del destello. Fueron sus últimas palabras antes de devolverle el brazalete y continuar su recorrido. Atsume. Lo logró. Lo logró. Aunque no fue una felicitación directa, esas palabras de Endeavor tenían mucho peso. Con un chequeo visual, notó que el brazalete, aunque al límite, seguía funcional. Solo pudo mirar a la persona que la había ayudado tanto, le sonrió y alzó el pulgar. Izuku. Sus ojos lagrimearon de felicidad y emoción. Respondió el gesto de Mei con una sonrisa sincera y un pulgar arriba. El concurso terminó. Tras las despiadadas críticas de Endeavor y la evaluación de los jueces, determinaron a los 3 ganadores. El primer lugar, el único que importaba, fue para Mei y Atsume. Después de una gran celebración, los días pasaron más aburridos. Mei no solo ganó el concurso, sino también un pase asegurado a la UA con privilegios extras. Pero, durante el tiempo restante, se propuso algo más. Izuku. Llegó a la playa como siempre. Oye, Mei, ¿qué estás haciendo? Atsume. ¿Tú qué crees? Mostró un robot de combate con un huir. Voy a ayudarte a entrenar para que tú también ingreses a la UA. Izuku. ¿Eh? Pero, Atsume. Pero nada. Tú me ayudaste a ganar ese concurso. Sin tu ayuda, solo habría hecho un auto que sería ignorado. Así que, este mes, daré todo de mí para que entrenes al máximo, dijo con una sonrisa. Izuku. Sonrió. Gracias, Mei. Pero primero hay que hacer algo más importante. Atsume. ¿Qué? Izuku. Tienes que bañarte. Atsume. Tras la victoria, Mei celebró a su manera, creando más bebés y pasando días enteros inventando, descuidando su aspecto de forma extrema. No lo haré. Bañarse es una pérdida de tiempo. Además, tengo que ayudarte a... Izuku. No la dejó continuar. Tomó su hombro y le mostró un balde con agua. Te voy a bañar. Atsume. No. Déjame de... Gritó, corriendo. Izuku. Ven aquí de una vez. Comenzó a perseguirla. Atsume. Robot de combate, protégeme. Ordenó. BZZZ. El robot apenas se activó antes de que una llamarada lo inhabilitara con un fuosh. Atsume. Cabrón. Gritó. Izuku. Sé cómo detener a todos y cada uno de tus bebés, Mei. Atsume, dijo, lanzando más llamaradas con sus brazaletes, que buscaban acorralarla. Atsume. Déjame, por favor. Corría, intentando evitar el fuego. Izuku. Nadie te vendrá a salvar, así que ven aquí. Gritó, acercándose con el balde. Atsume estaba acorralada. Detrás de ella había una montaña de chatarra, y a sus lados, muros de fuego formaban un pasillo recto por donde Izuku avanzaba lentamente con el balde. Atsume. No. No lo hagas. Suplicó. Izuku. Lo voy a hacer. Preparó el balde, listo para arrojar el agua. Wash. De repente, Izuku sintió una respiración más. Era imposible. Solo Mei y él visitaban la playa, y aunque alguien llegara por casualidad, no estaría cerca de su fuego. Gracias a su respiración ígnea y su refinamiento en el control de las llamas, Izuku había desarrollado la capacidad secundaria de sentir las respiraciones de cualquiera cerca de su fuego. El oxígeno absorbido al respirar no era consumido por sus llamas, y el dióxido de carbono liberado pasaba por ellas. También aprendió a sentir levemente lo que el calor de su fuego tocaba, como rozar una figura.
Ahora sentía una respiración extra, y la figura era extraña, como si estuviera partida por la mitad. Izuku volteó hacia donde sentía la respiración y vio un puño acercándose a su rostro a toda velocidad, junto a un torso masculino desnudo. Sin pensarlo, sus llamas impactaron la arena con un boom, creando una explosión que lo hizo retroceder. Atsume. Izuku. ¿Qué te pasa? ¿Estás? No pudo continuar. Una figura masculina desnuda apareció frente a ella. ¡Ah! Por rayos, está desnudo. Gritó, viendo el trasero del desconocido. Desconocido. Tranquila, señorita, no hay nada que temer. Yo, Mirio Togata, alumno de la UA, me encargaré de protegerla, dijo, poniéndose en posición de combate. Izuku. Cof, cof, cof. ¿Qué diablos, enfermo? Gritó, recuperándose. Mirio. Eso debería decir de ti. Te detendré y llamaré a las autoridades, declaró. Izuku. Oye, creo que esto es solo un... Vio cómo el muchacho se hundió en la arena con un shunk. ¿Qué diablos? Atsume. Izuku, voy a... Izuku. No. No intentes nada, no sabemos si este sujeto es peligroso. Quédate atrás. Ordenó. Otro puño salió del suelo, apuntando a su mentón. Wosh. Izuku lo esquivó, arrojándose hacia atrás. Mierda. Fwosh. El muro de fuego se separó, convirtiéndose en múltiples gusanos de fuego que intentaron golpear al joven desnudo, pero las llamas lo atravesaron. Mirio se hundió nuevamente, acercándose peligrosamente. Pou. Le dio un potente golpe en el estómago, haciéndolo volar y caer al suelo con un tud. Atsume. Izuku. Gritó. Mirio. Bien, esto se terminó. Dos pequeñas bolas de fuego, del tamaño de pelotas de golf, aparecieron en su rabillo del ojo antes de causar una masiva explosión. ¡Boom! Izuku. Gracias, Mei, por volverme tu conejillo de indias. De lo contrario, no habría resistido el golpe, pensó, levantándose. Pero cuando el humo se disipó, el sujeto había desaparecido otra vez. Atsume. Izuku, toma esto. Le arrojó su tabla con un wash. Izuku. Corrió, agarrando la tabla. Vio cómo los ojos y la cabeza de Mirio se movían por el suelo como un tiburón, emergiendo para golpearlo en el rostro. Mirio. Bien, parece resistente. Con un golpe más bastará, estaba a punto de golpearlo, pero se volvió intangible al ver rayos eléctricos intentando impactarlo. Es esa chica. Parece controlar robots esféricos. ¿Por qué me ataca? ¿Acaso padece síndrome de Estocolmo? Mirio se hundió en el suelo nuevamente y salió disparado hacia Izuku, pero este no estaba. Fwosh. Dos grandes bolas de fuego intentaron golpearlo, pero su permeabilidad impidió el daño. Entonces lo vio. Izuku volaba sobre la tabla, y cientos de pequeñas bolas de fuego lo atacaban. Izuku. Bien, ahora estoy en un lugar seguro. Vamos, piensa, se me tiene que ocurrir algo para vencerlo. Mirio se movía de un lado a otro, esquivando los rayos de los robots de Atsume y las bolas de fuego de Izuku, que lo atravesaban sin efecto. Izuku. Al principio creí que su Kirk tenía algo que ver con la arena, pero no. Todos los ataques lo atraviesan. Wash. Como si nadara en objetos sólidos, Mirio se movió dentro de una montaña de chatarra. Las bolas de fuego intentaron seguirlo, pero fue inútil. Salió disparado desde la cima hacia Izuku. Mirio. Toma esto. Izuku. Carajo. Intentó usar la tabla como escudo, pero fue inútil. El brazo atravesó la tabla y fue directo a su estómago. Foosh. Todo el cuerpo de Izuku se incendió. Había recubierto su cuerpo con fuego y sintió el impacto en el abdomen. Izuku barra Mirio. Augs. Gritaron al unísono. Izuku fue enviado hacia atrás, pero recuperó su postura en el aire. Mirio cayó al suelo, hundiéndose y emergiendo nuevamente. Izuku. Apagó las llamas de su cuerpo. Bien, no es un Kirk automático. Debe volverse sólido e intangible a voluntad. Mirio intentó atacarlo otra vez, pero Izuku lo esquivó moviéndose en el aire. Zap. Las palomas robóticas atacaron, pero sus ataques fueron inútiles, y Mirio las aplastó en sus manos. Atsume. Mis bebés. Gritó. Mirio. Es mucho más duro de lo que pensé, y logró lastimarme, vio su puño con una quemadura. Pero si esto se vuelve una batalla de resistencia, yo ganaré. Izuku continuó bombardeando a Mirio con bolas de fuego que no tenían efecto. Izuku. Si no encuentro una forma de vencerlo, definitivamente perderé, dijo, manteniéndose en el aire con la tabla. Tengo que buscar otro ángulo. Tuac. De repente, algo le lastimó la mejilla. Izuku. ¿Eh? Múltiples objetos salieron disparados, intentando golpearlo. ¿Acaso eres un mono?
Miró. Se hundía en el suelo, agarraba objetos y los lanzaba a Izuku. Yo también puedo pelear a distancia, respondió. Las cosas se complicaron para Izuku. Tenía que esquivar los objetos que Mirio le lanzaba y evitar sus ataques cuerpo a cuerpo, mientras mantenía la concentración para manipular múltiples llamas que intentaban, inútilmente, dañarlo. Su cabeza empezaba a doler. Mei, a lo lejos, enviaba más robots, que Mirio destruía y usaba como proyectiles. Mirio, esto es muy molesto. Si pudiera bajarlo, un robot le disparó una red que no tuvo efecto. Bingo. Boom. Bolas de fuego del tamaño de pelotas de golf impactaron el cuerpo de Mirio, creando leves explosiones y mucho humo. Izuku, ¿por qué se dejó golpear? Ah. ¿Qué? Aprovechando la distracción, Mirio arrojó la red, atrapando la tabla y tirándola con fuerza al suelo. Izuku, diablos. Tengo que recomponerme, intentó aumentar la potencia para volver a subir. Mirio, no te dejaré. A gran velocidad, se acercó y destrozó la tabla con un puñetazo. Crash. Intentó atacar con otro golpe, pero se detuvo al ver que Izuku cubrió su cuerpo con fuego nuevamente. Retrocedió. Izuku, ahora estoy a su merced. No puedo incendiarme por tanto tiempo. Pero, ¿cómo evitar sus golpes? Eso es. Recordó cómo evitó el primer golpe usando su respiración ígnea para sentir el contorno del cuerpo de Mirio con el calor de sus llamas. Apagó gran parte de su fuego, dejando solo una llamarada grande. Mirio, ¿acaso ya te rendiste? Izuku. No. Mirio. Entonces. Se hundió nuevamente. Izuku analizó su estilo de pelea. Era obvio, pero su defensa era casi perfecta. No podía dañarlo con nada, aunque su poder destructivo no era tan grande. Sus golpes dolían como el infierno, pero podía sobrevivir. Mirio intentó golpearlo, pero Izuku lo esquivó y contraatacó con bolas de fuego o prendiendo su cuerpo para intentar quemarlo. Mirio, ¿cómo es que puede esquivar mis golpes? La posibilidad de ganar para Izuku se volvía más difícil. Estaba llegando al límite y no encontraba una forma de derrotarlo. Gracias a sentir su contorno y respiración, sabía dónde atacaría, pero incluso eso era confuso, ya que Mirio no respiraba por mucho tiempo hasta que inhalaba con fuerza. Izuku, eso es. Gritó, esquivando otro ataque a duras penas. Mirio. Entró al suelo. Izuku. Mei, dame una máscara de oxígeno. Gritó. Atsume. ¿Sí? Usó un dron para traer una máscara de oxígeno del taller y se la dio a Izuku. Izuku. Ahora vete de aquí. Derrotaré a este tipo de una vez por todas. Ordenó. Mirio salió del suelo e intentó golpear a Izuku, pero este creó una explosión, evitándolo y dañando levemente a Mirio. ¡Boom! Usando todas sus fuerzas, Izuku expandió el poco fuego que tenía por todo el suelo, creando una gran cúpula de fuego que giraba y se expandía para abarcar más terreno. Roar. Mirio. Esto es muy peligroso, incluso para él. ¿Acaso planea cocinarse ahí adentro? Tendré que derrotarlo y llevarlo a un hospital, pensó. Aunque creía que Izuku era un abusador, lo salvaría de sí mismo. Corrió dentro de la cúpula usando su permeabilidad. Intentó golpear a Izuku, pero este lo esquivó nuevamente. La pelea se volvió una carrera contra el tiempo. Mirio debía derrotarlo antes de que se quemara a sí mismo. Gracias a sus años en la UA, sabía que, aunque los usuarios de fuego eran resistentes, no eran inmunes. A pesar del brillo del fuego, veía cómo la ropa de Izuku estaba quemada y su piel también. Wash. Izuku esquivó 2, 3, 4, 5 golpes e intentaba contraatacar sin éxito. Mirio. Bien, aquí voy, se hundió en el suelo y comenzó a saltar, apareciendo y desapareciendo. Power. Pow. Su puño golpeó directamente la frente de Izuku, enviándolo a volar. Cayó al suelo con un tud. La cúpula de fuego desapareció, dejando solo humo. Mirio. Salió del suelo. Menos mal, pude vencerlo. Ya no tengo aliento, estoy al límite. GGGHHTTT. ¿Qué? Cayó de rodillas, agarrándose la garganta. Intentaba respirar, pero se ahogaba. El aire entraba, pero no era suficiente. Mirio. Tengo que escapar, intentó correr, pero cayó al suelo. Mi visión está borrosa, no puedo concentrarme, no me puedo mover ni usar mi Kirk. Izuku. Mierda. Para ser un exhibicionista, tus golpes duelen mucho, dijo, levantándose con la frente sangrando. Mirio. Ouch. Alucinaba, o el chico se había levantado con una máscara que no vio por el brillo del fuego. Izuku. Gracias a tu respiración, me di cuenta. No puedes respirar mientras eres intangible, ¿verdad?
Pero tu Kirk considera que cualquier cosa que entre en tu cuerpo es parte de él, ¿o me equivoco? Si no, todo lo que comieras caería al suelo al volverte intangible. Para ti, es como bucear en una piscina. Mirio averiguó cómo funciona mi Kirk en medio de la pelea. Izuku, tu Kirk es asombroso, sin duda. Contra casi cualquiera, eres invencible. Pero no ahora. Te preguntarás por qué no puedes respirar. Es por el monóxido de carbono. Al ser más pesado que el aire, desplaza el oxígeno. Dentro de esta cúpula, no hay oxígeno. Como no puedes respirar mientras eres intangible, te acorralaste a ti mismo, Mirio. Solo ahora se dio cuenta. La cúpula seguía, pero no era de fuego, era de humo. Se había confiado, pensando que el humo se disiparía rápido. Izuku, la cúpula de fuego nunca tuvo el objetivo de forzarte a entrar. Su propósito fue quemar la basura alrededor para generar humo, que funcionó como otra cúpula sobre la de fuego, eliminando el oxígeno. Mirio, si no tengo oxígeno, estoy sufriendo hipoxia, no podía hacer nada más. Su cuerpo se sentía pesado, y estaba perdiendo el conocimiento. ¿En serio moriré aquí? Perdí contra un abusador. Sir Niuteye, Nejire, Tamaki, perdón. Mirio quedó acostado boca arriba, con la visión borrosa, incapaz de moverse. Vio cómo Izuku se acercó, como si fuera a golpearlo. De repente, pudo respirar. Su vista se aclaró. Izuku le había puesto la máscara, y el humo se disipó por completo. Izuku se sentó junto a Mirio, esperando que se recuperara mientras el oxígeno llenaba el espacio nuevamente. Atsume llegó, sentándose al lado de Izuku con una pistola de aire comprimido por si el extraño intentaba atacar. Mirio, recuperándose, se quitó la máscara y respiró lentamente. Izuku, bien, ahora que todo está calmado, necesito preguntarte, ¿por qué mierda comenzaste a atacarnos? Gritó Atsume. Yo también quiero saber, ¿por qué diablos estás desnudo? Añadió. Mirio, calmado, pensó que hablar era la solución. Bien, respondiendo lo segundo. Mi Kirk es permeabilidad, por lo que atravieso todo. No puedo usar ropa mientras lo uso. Atsume. Eso lo explica todo, dijo, asintiendo. Mirio. Y lo primero. Te ataqué porque pensé que tú, señaló a Izuku, estabas intentando abusar de la señorita, apuntó a Mei. Ambos se quedaron congelados, incapaces de moverse por razones similares y diferentes. Izuku, porque la idea de abusar de Mei lo hacía querer vomitar. Mei, porque imaginar a Izuku haciendo algo así era imposible. Izuku, ¿qué? No, no, no. Yo nunca haría algo tan horrible. Gritó, horrorizado. Atsume. Él nunca haría algo así. Es un buen hombre, no un enfermo. Defendió. Más gritos retumbaron en los oídos de Mirio, que apenas podía lidiar con todo. Mirio. Oh, está bien. Pero, ¿por qué la chica gritaba de esa forma? Izuku. Estaba intentando bañarla. Atsume. No quería bañarme. Mirio. Puso cara de póker. ¿De verdad solo fue eso? Izuku barra Atsume. ¿Sí? Respondieron al unísono. Izuku. Yo nunca le haría algo así a Atsume, jamás de los jamases. Atsume. Sintió algo extraño. ¿Me estás diciendo que no soy lo suficientemente atractiva? Izuku. ¿Que no? Digo, sí, no, ¿por qué preguntas eso? Balbuceó. Atsume. ¿Acaso te parezco fea? Insistió. Izuku. Se quedó petrificado. Su nariz comenzó a sangrar. Atsume. Ja 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 ja. Sabía que te gustaba mi figura, aunque el cliché de la nariz sangrante es muy me. Izuku. ¡No! Estoy sangrando por las consecuencias de mi Kirk. Gritó, desesperado. Atsume. Ajá, sí, cómo no. Admite que mi cuerpo te gusta, ¿por qué le estoy preguntando esto? Izuku. No lo voy a hacer. ¿Por qué estamos discutiendo? Mirio. Oigan, chicos. Izuku barra Atsume. No te metas. Gritaron al unísono. Izuku. Además, ¿por qué carajo sigues desnudo? Atsume. No desvíes el tema. Izuku. No lo estoy haciendo. Desconocido. Todos cállense. Una voz imponente resonó cerca. Todos voltearon y distinguieron una figura esquelética. Atsume. ¿Un zombie? Preguntó, confundida. Mirio. Olmi digo, Toshinori-san. Por poco suelto la sopa, se corrigió. Izuku. Espera, su cabeza divagó. Tú eres. Toshinori. Es el muchacho de la vez anterior, y una chica. ¿Acaso fue capaz de reconocerme? La situación en la playa era tensa cuanto menos. Mirio seguía desnudo, Olmig se encontraba preocupado, Mei parecía preocupada al ver a sus bebés destruidos, e Izuku estaba viendo fijamente al hombre esquelético frente a él. Toshinori.
Creo que me confundes con alguien más, muchacho. Izuku. No, estoy al 100% seguro de que eres el representante de All Might. Toshinori. ¿Eh? Así, sí, es cierto. Izuku. Inmediatamente se acercó al hombre e hizo una reverencia. Es un honor conocerlo, señor. Toshinori. Levanta la cabeza, no soy más que un simple trabajador. Izuku. No, no lo es, usted es una de las contadas personas en las que All Might más confía después de Sir Niuteye y el detective Naomasa. Si All Might tiene la suficiente confianza en usted para trabajar de forma tan cercana, eso significa que es un hombre ejemplar. Dándole la mano, mi nombre es Izuku Midoriyaya. Toshinori. Vaya, parece que es un gran fan. Él aún podía recordar al chico, realmente estaba bastante alegre de volver a verlo, aunque por supuesto ahora el One for All tenía un sucesor. Ahora les puedo preguntar por qué estaban discutiendo. Izuku. Bueno, discúlpenme, pero fue porque él, señalando a Mirio, nos atacó por sorpresa. Toshinori. Este se sorprendió al escuchar que alguien como Mirio hiciera algo así. Mirio. Oye, así me haces quedar como el malo. Izuku. Lo siento, pierdo un poco el control de mis emociones por el sobreuso de mi Kirk, limpiándose un nuevo hilo de sangre que salía de su nariz. Todo fue una confusión. Toshinori. Observando alrededor, una confusión que terminó con varios daños por lo que veo. Mirio. Escuché que una chica estaba gritando por ayuda y fui inmediatamente al tratar de salvarla, pero al parecer solamente era un juego de novios, dijo tranquilo. Izuku. Con la cara roja, Mei y yo no somos novios, ¿verdad? Espera, ¿dónde está Mei? Volteo a ver observando cómo ahora Mei se presentaba ante Toshinori y le ofrecía a sus bebés. Atsume. Este bebé, no solo tendrá la capacidad de proteger los ojos de All Might, sino que también le dará una vista de 360 grados, visión térmica, nocturna, infrarroja, decía mostrándole unos lentes. No puede dejar pasar esta oportunidad, por favor muéstreselos a All Might, acercándose mucho. Toshinori. Está bien, jovencita, te haré el favor de enseñárselos, pero no prometo nada, pero te advierto que All Might es tan fuerte que los terminará rompiendo. Atsume. Ja, eso no es problema, con los restos podré observar qué salió y mejorarlos para que logren llegar a su potencial máximo. Izuku. Espere, señor, disculpe, pero. Toshinori. Solo dime, Toshinori, no hay problema. Izuku. Está bien, Toshinori-san, ¿qué hace usted aquí? Es más porque él, señalando a Mirio, está aquí. Yo he vivido por esta zona toda mi vida y estoy 100% seguro de nunca haberlo visto antes. Además, esta playa ni siquiera es un lugar turístico o algo por el estilo, es más, la gente no le gusta acercarse o espera. Toshinori. Espere, joven, no se haga ideas equivocadas. Izuku. Este lugar no es visitado, es más, la gente evita venir aquí todo lo posible. Este sujeto posee un Kirk muy fuerte y a la mano derecha de All Might está aquí. Atsume. Además, el exhibicionista dijo que era alumno de la UA. Mirio. No lo hago intencionalmente. Izuku. Eso quiere decir que este chico es el Sidekick de All Might. Mirio barra Toshinori. Izuku. No, All Might siempre trabaja solo, eso quiere decir que tú, apuntando a Mirio, eres el futuro sucesor de All Might. Mirio barra Toshinori. Nos atrapó. Izuku. Jajaja, tiene sentido, todo tiene sentido, usted vino aquí para entrenarlo en secreto, ¿no? Espera, entonces yo, el chico se acercó a Mirio e hizo una reverencia. Perdóname por haberte atacado y derrotado, no sabía que eras el sucesor de All Might. No, incluso si no lo fueras, fue verdaderamente malo atacarte de vuelta. Mirio. Está bien, no hay problema, no sabías que yo no tenía malas intenciones, es normal defenderte cuando te atacan. Toshinori. Espera, el joven te derrotó. Buah, un chorro de sangre salió de la boca del hombre. Izuku. Toshinori-san. Mirio. ¿Está bien? Atsume. Eso se ve muy mal. Toshinori. Tranquilos, está bien, es por un problema de salud, nada grave. Pero de verdad fue capaz de vencerte, Mirio. Mirio. Sí, pensé que moriría. Izuku. Solo gané porque no sabías que podía hacer mi Kirk, en cualquier otra situación dudo que ese truco te derrotará. Toshinori. Ya veo, por eso este lugar quedó así de devastado. Venció a uno de los estudiantes más fuertes del segundo año de la UA, este joven, viendo a Izuku, es muy prometedor, ahora que lo pienso, porque están ustedes aquí. Izuku barra Atsume. Entrenamiento barra para inventar. Izuku. Incluso construimos un laboratorio que funciona como una base. Toshinori. Ahora que lo veo, la playa parece más despejada que antes, quizá ya limpiaron la mitad. Mirio. En serio, no conocía este lugar, así que solo me pareció un lugar con mucha basura. Atsume. El 68% para ser exactos. Izuku. Reciclamos lo que pudimos y lo que no simplemente lo desechamos. Atsume.
Eso es mentira, vendimos mucha chatarra, botellas, renovamos y vendimos electrodomésticos además de arreglar muchos otros. Izuku. Solo me hubiera gustado que me hubieras ayudado a cargar con algo. Atsume. Eres hombre, no te quejes por mover algunas cositas pesadas. Izuku. Algunas cositas, me usaste como mula, señalándola. Atsume. Claro, pero el señorito no se queja cuando le hago equipos de apoyo. Izuku. Equipos que tiene éxito con mi ayuda, quitándose la camisa chamuscada mostrando además de su cuerpo marcado y musculoso también mostraba múltiples cicatrices. Atsume. No es para tanto, solo casi te mueres 3 veces, eso no es mucho en comparación a el avance. Toshinori. Oigan, si saben que todo esto es ilegal, ¿no? Izuku barra Atsume. Sí. Toshinori. Buaawt. Escupió un chorro de sangre, ni siquiera lo ocultan. Ah, es cierto, Mirio toma, dándole su ropa. Mirio. Genial, ¿cómo la tienes? Toshinori. La encontré de camino cuando venía para reunirnos, me preocupé un poco así que apresuré el paso. Mirio. Gracias, aunque supongo que apresurarse un poco más no hubiera hecho daño. Atsume. Entonces estamos en problemas. Toshinori. No, el plan original era limpiar la playa, por lo que hubiera dado lo mismo. Atsume. Eso significa que. Izuku. Será una diosa esta playa. Mirio. No se pongan tristes, chicos, dejaremos su base para lo último. Además tú, señalando a Izuku, sería bueno tener a alguien para entrenar. Izuku. Jajajaja, lo dudo mucho, en plena condición solamente sería un saco de boxeo para ti. Toshinori. Además, joven Mirio, lo siento, pero sabes que esto es clasificado, así que tendrás que abstenerse de eso. Mirio. Ah, qué lástima. Atsume. Bueno, entonces nos vamos, Izuku. Izuku. Sí, pasamos muchas cosas aquí, pero, los dos sabíamos que esto se acabaría. Atsume. Ayúdame a llevar el laboratorio a mi casa. Izuku. Claro. Mirio. Ya con la ropa puesta, esperen cómo se la van a llevar, tiene el tamaño de una casa pequeña. Atsume. Pues así, tras poner una combinación en el panel de acceso, el laboratorio empezó a temblar y moverse de forma brusca hasta que se levantó completamente, sacando un par de ruedas y cambiando su forma, volviéndose similar a un camión. Toshinori. Eso es muy impresionante, jovencita, definitivamente tienes mucho talento. Atsume. Jajaja, viniendo de la mano derecha de All Might es un gran honor. Izuku. Entonces adiós, señor Toshinori, dándole la mano, y adiós Mirio-san, perdón por pelear, haciendo lo mismo. Mirio. Tranquilo, solo fue una confusión, además me ayudaste a ser más consciente de que me pueden derrotar. Toshinori. El gusto fue mío, joven. Atsume. Izuku, vámonos, tiene que darle combustible a este bebé. Izuku. Claro, el chico disparó una llamarada con su brazalete, que entró a un compartimiento del camión y se subió a este junto con Mei, quien iba de conductora. Rápidamente el camión comenzó a moverse como un auto normal, subiendo por un camino externo de la playa, yéndose del lugar dejando solos a All Might y Mirio. Mirio. Él, fue el chico del que me hablaste, ¿no? Toshinori. Sí, es él. Mirio. La verdad creo que también es un buen candidato. Toshinori. Eso ya no importa, tienes que prepárate para dominar el One for All, tienes un mes y un par de semanas antes de que se reanuden las clases. Mirio. Claro que sí, All Might, daré mi mejor esfuerzo. Toshinori. Volviéndose musculoso, por supuesto que sí, joven. Después de despedirse de la playa, Izuku y Mei viajaban con un destino. La casa de Mei, para Izuku esta había sido una noticia bastante sorprendente, iba a conocer no solo la casa de su mejor amiga, sino muy posiblemente a sus padres también. Al inicio trató de negarse, pero si se negaba no habría nadie que alimentaría el motor del camión taller, por lo que su presencia era necesaria, aunque a raíz de los efectos de la batalla con Mirio, Izuku estaba bastante adolorido y afectado, por lo que este se recargó perezosamente en el asiento del copiloto mientras Mei hacía el resto. Ambos condujeron por un tiempo bastante pequeño, a no más de 20 minutos de distancia se encontraba la casa de Mei, pero para Izuku el ambiente fue una sorpresa gigante. Todo el lugar era una zona para personas de ingresos medios, no era un lugar para ricos y tampoco era una zona súper exclusiva, pero el hecho de ver que Mei vivía en un lugar así hizo que el joven alzara una ceja ante esta sorpresa. Atsume. Bueno, finalmente llegamos. Izuku. Oye, ¿estás segura que esta es tu casa? Atsume. Tienes razón, es posible que me haya equivocado, digo, solo he vivido aquí toda mi vida, dijo de forma sarcástica. La casa de Mei era lo que llamarían cuadrada. El jardín principal no tenía ningún color más allá de un simple verde sumado que en forma de presentación había un total de 4 árboles pequeños a cada lado que estaban milimétricamente cortados en forma de cubos, lo que daba pie a ver la casa.
Una casa gris de 2 plantas con 4 ventanas francesas, 2 en la planta de arriba y 2 en la de abajo, sumado a una simple puerta café en el frente, y al lado de la casa había un garaje que tenía la misma forma aburrida y cuadrada. Realmente no era para nada como él había imaginado la casa de Mei. La chica dirigió el camión y lo estacionó en la entrada del garaje, esta apagó el motor y se bajó sin preocupación. Atsume. ¿Qué esperas? Baja. Izuku. Sí. Atsume. ¿Por qué pareces tan sorprendido? que esperabas? Izuku. Bueno, si te soy sincero, pensé que vivías en una especie de terreno baldío lleno de chatarra. Atsume. Izuku. Que tu casa era en realidad una casa rodante adaptada. Izuku. Y que vivas junto a otros 8 hermanos mayores. Atsume. Jajajajaja, sabes, me sentí un poco ofendida, pero jajaja, ese tipo de vida definitivamente eso sería mucho más genial. Pero no simplemente vivo aquí. Repentinamente la puerta principal se abrió mostrando a una mujer con un cuerpo bastante normal de cabello negro, similar a rastas, peinado hacia atrás, además de ojos amarillos. La mujer vestía un traje formal de oficinista gris, medias negras y tacones grises. La mujer vio su reloj antes de fijar su vista en Mei e Izuku, por lo que está camino de forma elegante en dirección a los jóvenes. Desconocido. ¿Qué tal estás, cariño? Es bueno ver que vienes a casa tan temprano. Atsume. Hola, mamá. Desconocido. Y supongo que tú debes de ser Izuku Midoriya. Izuku. Este se puso firme. Sí, sé. Señora Atsume. Desconocido. Tengo entendido que eres un amigo íntimo de mi hija, por lo que agradezco la cordialidad, pero te pido amablemente que dejes tu formalidad conmigo. Llámame Shikaku. Izuku. Un gusto, señora Shikaku. Atsume. Ya te vas al trabajo. Shikaku. En realidad vine aquí debido a que tuve que traer algunos papeles que necesitaba. Regresaré a la casa a las 9 p.m. y cenaremos a las 10 p.m. para que no se te olvide asistir. Atsume. Sí, mamá, tú tranquila, yo nerviosa. Shikaku. La mujer empezó a caminar en dirección a un auto estacionado del lado opuesto de su casa, casi lo olvidaba, volteando a ver a ambos jóvenes. Izuku. ¿Qué ocurre, señora? Shikaku. Aunque nuestra hija ha sido insistente en que su relación es únicamente de amistad, tengo que decirles que se abstengan de tener cualquier tipo de relaciones sexuales en esta casa, y si lo hacen me daré cuenta. Atsume. Mamá. Gritó enojada mientras sus mejillas se sonrojaban. Shikaku. Adiós, querida, se subió al auto y se fue. Atsume. Izuku solo ignora la OK, esta vio como si amigo tenía la cara totalmente roja y su cerebro parecía haber hecho cortocircuito. Después de que el calor pasara, ambos jóvenes entraron a la casa, principalmente para beber agua y tomar algunas cosas para tratar las heridas de Izuku. Dentro de la casa Izuku pudo verlo. La casa tenía una decoración muy modesta y cuadrada. Realmente lo único que destacaba dentro de un mar de aburrimiento gris eran algunas fotos en las cuales aparecía Mei en diferentes puntos de su vida, acompañada de su madre y de un hombre que Izuku supuso que era su padre. El hombre era simple, un poco más alto que su esposa, cuerpo promedio, también vestía de gris en muchas fotos y tenía el cabello de un castaño oscuro. Según Mei, su padre tiene el cabello naturalmente rosado como ella, sin embargo este constantemente se lo teñía con el fin de lucir más profesional. Las fotos en las cuales aparecía Mei destacaban no solo por su cabello tan brillante en comparación a sus apagados padres, sino también porque en la gran mayoría esta aparecía inquieta y haciendo algún tipo de desastre, mientras sus padres se mostraban estoicos ante el caos de su hija. Ahora ambos se encontraban en la parte trasera de la casa de Mei. Ella consiguió mover el camión al patio trasero y después de tocar algunos botones el camión volvió a ser el taller. Ahí adentro Mei se encontraba buscando y ajustando algo que Izuku tenía prohibido ver. Izuku. Y dime cómo son tus padres. Atsume. Consiste a mi mamá, pues mi padre es eso pero más callado, y pues creo que te puedes imaginar el resto. Mientras seguía trabajando. Izuku. Tus padres no tienen problemas con respecto a tus sueños. Atsume. ¿Qué? No, para nada. En realidad el amor que tengo por los inventos es gracias a papá. Él siempre ha disfrutado de los robots, la tecnología, y los equipos de apoyo de héroes. De hecho ambos trabajan para Decnerat, aunque mi mamá solamente trabaja como auditora contable y mi papá está encargado en la creación de equipos de apoyo. Izuku. Espera, Decnerat, la compañía que crea equipos de apoyo para gente común, los mismos que crean diversos equipamientos para problemas cotidianos. Atsume. Sí, exactamente. Izuku. Wow, eso es increíble. Atsume. Sí, supongo, esta pareció darle unos últimos ajustes a su nuevo bebé. Ya está. Izuku. ¿Y qué es eso? Observando un rectángulo negro del tamaño de un cuaderno. Atsume.
te presento a la nueva y mejorada Fireboard 2.0, tras tocar un pequeño botón en el costado el rectángulo comenzó a estirarse y reconstruirse hasta obtener el mismo tamaño que la anterior tabla de Izuku. Izuku. Wow, es asombrosa, y qué conveniente que la tuvieras lista justo hoy que el exhibicionista destruyó la anterior. Atsume. ¿Qué esperas? Pruébala de una vez. Izuku. Sin más insistencia el chico la probó y efectivamente tenía todas las funciones de la tabla anterior, salvo que ahora sus pies estaban asegurados de forma magnética gracias a un sistema que me había fabricado Izuku. Podía ajustar qué tan fuerte era el magnetismo de la tabla según la temperatura, es increíble pero... Atsume. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te preguntas cómo hice para crear el sistema magnético? Izuku. Sí, pero esto no está hecho de la misma forma que las anteriores tablas, tú usaste los materiales de la academia, ¿no? Dijo preocupado. Atsume. ¿Eso qué importa? Tú me ayudaste aún más, esto es lo mínimo que puedo hacer, además te ayudaré de aquí a un mes para que también entres en la UA. Izuku. Gracias Mei. Atsume. Como lo digo es menos que puedo hacer, así que comencemos con tu entrenamiento. Sacando un control de su pantalón de la nada aparecieron múltiples esferas flotantes. Izuku. No me digas que esto es una excusa para probar tus inventos ofensivos en contra de mí. Atsume. ¿Qué? Por supuesto que no, jajajajaja, solo quiero ayudar a un buen amigo. Además tendré otras cosas preparadas para cuando sea el día del examen, pero hasta entonces vamos. Izuku. Carajo. Izuku liberó una llama de sus pulseras que entró en la tabla encendiéndola y subiéndose en ella listo para afrontar a las esferas de la muerte de Mei. Finalmente el joven estaba a las puertas del comienzo, todo por lo que se había preparado durante años, finalmente comprobaría si habían valido o no la pena, incluso pese a sentirse seguro aún no podía evitar sentir muy en el fondo que algo podía salir mal. Ignorando esa señal el joven se dirigió a la entrada. Mei había cumplido aparte de su nueva tabla, también había cambiado completamente sus lanzallamas. Ahora estos eran guantes negros que cubrían desde sus manos a sus antebrazos además de poseer otros aditamentos. Aunque como tal su principal mejoría era que con solo una pequeña seña de sus dedos podía controlar el flujo y la potencia además de pese a su apariencia poder guardar aún más combustible aunque realmente para Izuku era más que necesaria una pequeña. Aunque como tal su principal mejoría era que con solo una pequeña seña de sus dedos podía controlar el flujo y la potencia además de pese a su apariencia poder guardar aún más combustible aunque realmente para Izuku era más que necesaria una pequeña llama para usar su poder. Bakugou. Quítate de mi camino Deku o te mataré. Izuku. Bakugou buenos días. Bakugou. Paso de largo, vete a la mierda nerd. Izuku. Yo también te quiero, respondió viendo cómo este se iba del lugar. Este es el primer paso para volverme un héroe. Tropezándose con sus pies cayó al suelo. Qué buen inicio, Este se extrañó al notar cómo solo flotaba. Desconocido. ¿Estás bien, Izuku? Sí, solo me quedé extrañado de no besar el piso. Desconocido. Jajaja, tranquilo, la chica lo tomó y lo coló en el suelo antes de desactivar su poder. ¿Y cómo te llamas? Izuku. Mi nombre es Izuku Midoriya y tú eres Ochako. Ochako Uraraka, ¿no crees que es maravilloso? Izuku. Definitivamente vienes al examen heroico también, comenzando a caminar. Ochako. Por supuesto, ¿desde qué academia vienes? Izuku. Vengo de la academia Eise. Ochako. Vaya, parece que nuestras escuelas son rivales. Izuku. Vienes de la academia Figurachi. Ochako. Sí, pero creo que eso no importa ahora. Izuku. Buena suerte Uraraka-san. Ochako. Buena suerte a ti también Midoriya-kun. Ahora todos se encontraban dentro de un gran salón a oscuras en el cual al centro estaba una gigantesca pantalla y el héroe musical Present Mic. Present Mic. Bienvenidos a mi show Everybody Say Hey. Silencio, qué respuesta tan deprimente, ¿están listos para esta prueba? Silencio. Izuku. Es el héroe musical Present Mic, siempre lo escucho en su programa de radio. Bakugou. Cállate nerd. Present Mic. Muy bien, como todos deben de saberlo, han venido aquí para aplicar al examen de ingreso para el curso de héroes, por lo que una vez que terminen el examen teórico tendrán que ir a campos de batalla. En estos se encontrarán diversos tipos de robots, cada uno tenía un valor diferente de 1 a 3 puntos. El trabajo de los alumnos era destruirlos o inmovilizarlos. Desconocido. ¿Puedo preguntar algo?, dijo un joven poniéndose de pie. Present Mic. Sí, estudiante 7111. Irida. Tembia Ida, en el folleto se muestran 4 enemigos. Si este es un error de impresión de la UA, considero que es un grave error proviniendo de una de las más prestigiosas academias de héroes, además tú, señalando a Izuku. Izuku. ¿Qué le pasa?, dijo en voz baja. Irida.
¿Has estado cuchicheando todo este tiempo? Si simplemente vienes aquí a molestar a los demás será mejor que te vayas. Izuku. Este no dijo nada mientras los demás alumnos solo se reían. Present Mic. Está bien, en realidad estaba a punto de explicarlo, este tipo de robot vale 0 puntos, por lo que es más un obstáculo antes que algo de deban vencer, si se lo topan será mejor que huyan. Irida. Entiendo, muchas gracias, dijo dando una reverencia. Present Mic. Eso es todo lo que tenía que explicarles. Como último regalo les daré el lema de la escuela B más allá plus ultra. Múltiples estudiantes se encontraban reunidos en el campo de batalla B, un lugar similar a una ciudad, entre los cuales estaba Izuku. Este sacó de debajo de su camiseta su tabla, la cual se volvió grande y la colocó en el suelo. Además se puso sus guantes y los activó listos para la acción. Izuku. Bien, necesito dar lo mejor de mí, además tendré que tener cuidado si mis llamas golpean a otros estudiantes se descontarán puntos. ¿Qué es? Viendo un pequeño frasco a sus pies, pastillas para las náuseas. ¿A quién se le debió? A lo lejos notó como Uraraka parecía buscar algo al mismo tiempo que trataba de calmarse. Izuku. Será mejor que se las dé. El chico encendió una pequeña llama en su guante que activó su tabla, para luego montarse encima y dirigirse ante la chica. Irida. Oyes, deteniéndolo, eres tú otra vez. Si solo quieres sabotear a los demás, es mejor que te vayas. Esa chica intenta concentrarse. Izuku. Se le estaba acabando la paciencia, definitivamente el chico era irritante de forma muy diferente a Bakugou. Oye, yo no quiero. La discusión fue interrumpida cuando las puertas del lugar se abrieron, pero no hubo ninguna señal. Present Mic. Oigan, que esperan un silbato. En la vida real no hay señales cuando ocurre una emergencia, así que go, 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 go. De inmediato los estudiantes comenzaron a correr casi aplastándose los unos a otros, pero todos se sorprendieron al ver cómo alguien los había pasado por encima y además tomaba la delantera. Estudiantes. ¿Quién es ese? Izuku. Bien, hagamos esto rápido. Las llamas de su tabal brillaron con más intensidad y lo impulsaron a mayor velocidad en busca de villanos. De forma casi inmediata encontró a algunos robots de 3 puntos que empezaron a dispararle balas de goma. Izuku disparó con su guante una llamarada al robot que lo hizo explotar, casi tan pronto como este se aprendió en llamas. Estas dejaron el cuerpo del robot y se dividieron en múltiples bolas de fuego que impactaban otros robots haciéndolos estallar y aumentando aún más la cantidad de fuego. Izuku. Tal como dijo Mei, son robots desechables y explotan a la mínima, solo necesito tener cuidado con los demás. Boom. Si sumo 3 y 4 más, sí, con este son 12 puntos. A su paso Izuku dejaba un camino de robots devastados mientras sus bolas de fuego atacaban a más y más. Manteniéndose en movimiento en su tabla para destruir algunos por su propia cuenta, aprovechando su velocidad y golpeándolos con los guantes reforzados. Mientras tanto, en una sala oscura se encontraban los profesores de la UA, supervisando el evento y juzgando a cada alumno. Nezu. Tal parece que este año tenemos a muy buenos candidatos. Blatkin. Todos son diferentes, usando su poder destructivo bruto. Observando en una pantalla cómo Bakugou saltaba de robot en robot haciendo los pedazos con sus explosiones. Midnights. Otros usando sus habilidades con ingenio. Viéndose en una pantalla como Uraraka tocaba por sorpresa a varios robots elevándolos para luego dejarlos caer. Cementos. Otros también usan sus habilidades para rastrear y encontrar robots antes que otros. Mostrando una chica con cables saliendo de sus orejas, escuchando atentamente antes de dirigirse a una zona en específico para atacar a los robots. Nezu. Dime Olmig, ¿no te parece interesante algún alumno? Toshinori. Ahora que lo menciona creo que sería el estudiante 1119. Nezu. A ver, aquí está Izuku Midoriya, un Kirk piroquinético. Eso es un poco básico, pero parece que en su simpleza está su complejidad. Ante la mirada de los profesores se mostraba como las bolas de fuego atacan a diestra y siniestra a múltiples robots, las esferas cubrían un gran área incluso si el estudiante estaba en una zona totalmente alejada. Power Loader. Parece que el manejo de su don es casi perfecto, me preguntó qué tanto debió haber trabajado para lograr algo así. En el campo se mostraba a un chico de cabello rubio, este parecía un poco adolorido agarrando su estómago. Aoyama. Bien, con eso son 35 puntos, aquí viene el siguiente. Un robot de 1 punto se acercaba peligrosamente a lo que el chico falló su tiro, viéndose obligado a esquivarlo. Aoyama. Oh, ese es una lástima, una luz se puso sobre él, ¿eh? Una bola de fuego del tamaño de una pelota de playa estaba sobre él, pero esta no lo atacó a él o al robot y simplemente se dio la vuelta y fue a buscar a otro más que atacar. Aoyama. ¡Qué susto! En la sala. Nezu.
Evita atacar a los estudiantes y robots que enfrentan jajaja, parece que no es un egoísta. Toshinori. Ni tampoco un desalmado. Viéndose como un estudiante de orejas grandes y apariencia de ratón estaba sobre un edificio, este pareció resbalarse cayendo al vacío, pero fue rápidamente atrapado por Izuku, quien volaba sobre su tabla para luego dejarlo en el suelo. Cementos. Logro ayudar a otros estudiantes, al mismo tiempo que acaba con villanos, mostrando cómo defendía a una chica simplemente sirviéndole de escudo evitando que un robot le diera un puñetazo, y dejando que la chica destruyera al robot para luego irse volando. Nesu. Pero creo que todos se saben la frase, la verdadera cara de las personas se muestra durante los momentos más críticos, quito una pequeña tapadera y pulso un botón. Debajo del suelo se encontraba un gigantesco hangar en el cual están los robots de 0 puntos listos para ser activados. Repentinamente una figura femenina se acercó a uno de estos. Desconocido. Esta academia pone a prueba a verdaderos héroes, ¿no? ¿Qué tal si les damos una probatida de un caos real? Unos extraños cables de color negro con destellos azules de extendieron impactando en cada robot. Estos se encendieron repentinamente mientras parecían comenzar a rebosar de energía. En el exterior. Izuku. Bien, esos son 70 puntos, creo que es más que suficiente. Present mic. Quedan 5 minutos. Izuku. Creo que mejor debo ayudar a algunos otros estudiantes, sí, eso es mucho mejor que solo perder el tiempo. Boom. Trash. Tump. Izuku. ¿Qué rayos? Este se encontraba sobre el suelo viendo como toda la tierra empezaba a temblar. Sin dar tiempo a reaccionar, un gigantesco robot más grande que un edificio salió debajo del suelo. Izuku. Ese, es un 0 puntos. ¿No es un poco exagerado? ¿Qué mierda? En un movimiento sorpresivo el robot agarró con sus manos la mitad de un edificio arrancándolo y arrojando los fragmentos al cielo, estos cayeron como una lluvia de proyectiles sobre la ciudad y varios estudiantes. Izuku. Creo que eso es demasiado peligroso. El robot enloquecido aceleró destrozando a cada edificio a su alrededor aplastando cada cosa a su paso. Midnights. Nesu, detén los robots, esto es excesivo. Nesu. No puedo, el botón de apagado no funciona. Powerloader. Powerloader. Voy de inmediato, corrió al hangar para ver qué estaba pasando. Izuku. Tengo que ayudar, moviéndose con su tabla empezó a buscar a estudiantes. Todas las bolas de fuego y llamaradas dejaron de buscar robots y se concentraron en destruir los escombros que caían. Irida. Porque los profesores nos ponen en una situación tan extrema, tomó un gran impulso destruyendo un gran escombro de una patada, será mejor que me retire. Aoyama. ¿Qué? ¿Qué pasa? No se suponía que tenía que pasar esto porque... un escombro estaba por impactarlo y no podía crear más rayos, pero antes de que lo aplastara una bola de fuego lo impactó explotando y dispersando el escombro en fragmentos. Izuku. Rápido, escapa de aquí y dirigirte a un lugar seguro. Ochako. ¡Ayuda! Izuku. Logro ver a la chica a lo lejos, una de sus piernas estaba aplastada por un escombro y el robot parecía estar a punto de aplastarla. Su cuerpo se movió por instinto, su tabla fue a máxima velocidad y en menos de un minuto logró llegar donde la chica. Para su fortuna el robot se detuvo para volver a usar pedazos de edificios como proyectiles, pero eso aumentaba la amenaza. Ochako. Tú eres. Izuku. No hay tiempo. Se bajó de su tabla y metió una parte en un espacio que se formaba entre la pierna de Ochako y el suelo debajo de la roca. La tabla dio un poderoso brillo desde su base logrando levantar lo suficiente la roca para que Izuku jalara a Ochako liberándola. Irida. Porque el robot causa tanto caos, porque ese chico fue directamente hacia el robot, para salvar a esa chica, pero, eso solo lo hará perder tiempo. Si esto no fuera un examen entonces yo, pensaba mientras corría esquivando escombros del cielo y destruía robots, eso es. Se detuvo de inmediato y corrió directamente hacia el robot. Como una cruel broma el destino, el robot se fijó en ambos jóvenes y preparó su puño listo para aplastarlos. Ochako. Vamos a morir. Izuku. No. Sin preguntar el chico subió a Ochako a su espalda como un caballito para luego subirse en su tabla. Esta volvió a brillar con potencia. Tumb. Smash. El puño del robot impactó en el suelo causando un temblor, pero la figura de ambos jóvenes desapareció. Para luego volver a reaparecer, pero ahora sobrevolando al robot. Ochako. Izuku. Agárrate fuerte. Ochako. Sí. El robot los tomó como sus nuevos objetivos y trató de aplastarlos entre sus manos, pero gracias a las maniobras de Izuku podían evitar los impactos. Izuku.
Carajo, tengo que destruirlo o de lo contrario podría lastimar a los alumnos, pero si esto es, no me importa que sea una trampa o no, la seguridad de los demás importa mucho más. Ochako estaba aterrorizada, no podía creer cómo era posible que la UA hiciera algo así. Esos fueron sus pensamientos hasta que escuchó a Izuku, casi de inmediato, su mente se aclaró y un propósito nuevo invadió su cabeza. Tenía que salvar a los demás. Izuku aterrizó en el suelo, bájate, iré a acabar con él. Ochako. No, necesitas ayuda para derrotarlo, creo que podemos hacerlo. Ochako se tocó a sí misma y a Izuku. Izuku. Otra vez esta sensación, ahora ya no tenía peso. Ochako. Acabo de esta tapó su boca aguantando las ganas de vomitar, reducir nuestra gravedad, ahora seremos más rápidos. Izuku. ¿Crees que puedas quitarle la gravedad a ese escombro? Señalando a una enorme roca. Ochako. ¿Para qué lo quieres? Izuku. Necesito meter algo dentro de ese tipo y usaré el escombro para abrirlo. Ochako. Cuenta conmigo. El plan se puso en acción de inmediato. Izuku subió a Ochako a su espalda y montó su tabla, este se dirigió hacia el escombro, el cual Ochako tomó anulando su gravedad. Y finalmente ambos volvieron al cielo. Izuku. Increíble, al no tener peso puedo ir 4 veces más rápido que antes, además la maniobrabilidad aumentó, este se dirigió al robot arrojándole una llamarada que le explotó en el rostro llamando su atención. Ochako. El impulso que tuvo antes se fue un poco rápido, por lo que ahora estaba tratando con todo su ser no vomitar. A tal punto en que estaba mordiendo internamente sus labios para no abrirlos. El robot, al sentir el ataque, rápidamente los vio, el tiempo que le dieron había sido suficiente para volver a tomar escombros y lanzarlos contra ellos. Sin embargo, sus sensores detectaron cómo estos desaparecieron. Inmediatamente sus otros sensores comenzaron a activarse buscando a los jóvenes, encontrando que estos estaban al lado suyo. Sin esperar, el robot usó su brazo, dando un gran impacto que destruyó un edificio, aplastando a los estudiantes, pero nuevamente desaparecieron. Izuku. Toma esto. Ochako. Junto sus manos, liberar. Buwaak. Vómito instantáneamente desactivando su Kirk. El gigantesco escombro ubicados a varios metros sobre el robot, debido al peso y la distancia que estaba, cayó con gran velocidad, impactando directamente en contra de la cabeza de la máquina. Este creó múltiples grietas, desgarró el metal y abrió una gran brecha en su cabeza. El titán pareció verse afectado, paralizándose por un par de segundos hasta que usó una de sus manos para quitarse los escombros de su cabeza, arrancando pedazos de su propio metal. Izuku. Ahora te daré un regalito, no planeaba usarlo, pero, debajo de su camiseta sacó un pequeño contenedor cilíndrico del tamaño de una botella de agua. Izuku dejó caer el contenedor para luego lanzarle una llamarada con su guante. El fuego cubrió totalmente el contenedor e impulsó la botella haciendo que entrara en las grietas del gigante. Izuku. Esa es una botella completa de butano, decidí rellenar los guantes antes de llegar a la prueba, sin embargo la guardé por cualquier cosa. Mei me habló sobre estas cosas, robots prácticamente diseñados para ser desechables en esta y múltiples pruebas más, sus sensores son rústicos y sus ojos son simples cámaras, gracias a eso lo logré distraer con mis espejismos. La botella viajaba a través de la máquina destrozando múltiples circuitos. Izuku. Pero el lugar más importante del robot es 0.6 es su tanque de combustible, que está ubicado en la parte superior del torso del robot. Una vez la botella llegó al lugar designado, las llamas entraron por la boquilla del contenedor, incendiando el gas, creando una gran explosión dentro del robot. Esto creó un gran daño en su tanque y gracias a las llamas restantes, prendió el resto de la gasolina que tenía. ¡Boom! Casi de inmediato el robot completo se incendió, comenzando a explotar por todas partes y finalmente quedando inmovilizado. Izuku. Algo de sangre salió de su nariz, menos mal ya terminó. Raaj. Contra toda lógica el robot dio un último esfuerzo para aplastar a Izuku. Izuku. Sus ojos brillaron con potencia, obligando a que el fuego que envolvía el masivo robot absorbiera grandes cantidades de oxígeno, causando un calor tan intenso que el metal del titán se empezará a derretir, siendo incapaz de tocarlos y cayendo al suelo. Menos mal. De su nariz salió una pequeña explosión de sangre. Su tabla se apagó y comenzó a caer al piso. Con la última jugada se había sobrepasado, sumado el uso previo simplemente llegó a su límite. Ahora estaba cada vez más y más cerca del suelo, pudo sentir como el agarre de Ochako se volvía cada vez más y más débil. ¿Quién lo diría? Iba a morir apenas iniciando su camino al heroísmo.